Capítulo 101. ¿Qué debo comer hoy? Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Mundo espiritual central, Tierra del Sur, Valle del Espíritu de la Muerte. En ese momento, en el denso bosque, el aire era fresco y las flores fragantes. La luz del sol se filtraba por los huecos de las hojas y brillaba sobre el suelo, partiéndose en innumerables pedazos que se esparcían por todas partes. Qin Hui yacía tranquilamente en el lago, relajado y contento. Era un pequeño lago condensado de ki espiritual. Para un cultivador, sus efectos no eran casi más débiles que los del lago de la médula espiritual. Incluso si Qin Hui solo se quedara junto al lago, su cultivo progresaría el doble de rápido con la mitad del esfuerzo, y mucho menos si se quedara adentro. Originalmente, debería haber habido muchas bestias demoníacas de alto nivel en los alrededores, pero ahora que Qin Hui las había eliminado a todas, sería difícil encontrar otra bestia demoníaca por encima del escenario del cielo dentro de varias docenas de kilómetros. Al lado de Qin Hui, una hierba flotaba en el agua, absorbiendo frenéticamente el ki espiritual. ¿Quién más podría ser sino Yun Shi? El ambiente aquí no es malo. Puedo considerar trasladar la secta de la montaña Xuanyi aquí en el futuro. Qin Hui tomó un sorbo de vino y dijo con seriedad. Si los forasteros oyeran esto, seguramente vomitarían sangre. Uno tenía que saber que el Valle del Espíritu de la Muerte era el lugar con las bestias demoníacas de más alto nivel. También estaba conectado con la tierra sagrada del continente central. Incluso la secta de los misterios arcaicos no se atrevió a tener ideas sobre mudarse aquí. De lo contrario, un lugar con recursos de cultivo tan abundantes habría estado dividido durante mucho tiempo entre las tres sectas principales. Incluso después de que el gran dragón del vacío y las tres bestias demoníacas legendarias ya habían perecido, las tres sectas principales todavía no se atrevieron a atacar precipitadamente. Después de sumergirse en el manantial durante casi una hora, Qin Hui se vistió y llevó a Yun Shi a las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte. Es hora de decidir qué comer de nuevo, mi parte favorita del día. Originalmente, Qin Hui había planeado abandonar directamente el Valle del Espíritu de la Muerte, pero después de comer la carne del dragón de inundación de 2 cabezas, decidió quedarse por el momento. No se podía evitar. La carne de bestia de estas bestias demoníacas de alto nivel era realmente demasiado deliciosa. El ki espiritual y la vitalidad de la sangre que contenía ni siquiera eran la mejor parte. Más importante aún, el sabor era simplemente demasiado hermoso, tanto que Qin Hui no pudo soportar irse. Oigan, ¿lo sabían? Recientemente, un cultivador humano vino de afuera. Era especialmente poderoso. Incluso el dragón de inundación de 2 cabezas y el tigre fantasma murieron en sus manos. En las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte, un grupo de bestias demoníacas se reunieron y susurraron. Suspiro, ni siquiera lo menciones. Ese humano me arrebató el fruto espiritual que guardé durante más de 100 años. Uno de los pájaros grandes se quejó. Este humano es demasiado aterrador. Sí, si no hubiera corrido tan rápido, yo también habría muerto. El oso suspiró. Apuesto a que ese humano definitivamente está en la etapa legendaria, dijo Mono con confianza. Menos mal que solo se mueve por el perímetro. De lo contrario, ni siquiera podríamos correr. La araña de pelaje blanco que yacía en el árbol exhaló un suspiro de alivio. Estas bestias demoníacas eran casi todas del nivel Eaven. Antes de esto, cada una ocupaba un territorio y eran altas y poderosas. Pero desde que llegó Qin Hui, finalmente entendieron lo que era el miedo. No importa cuán poderosa fuera una bestia demoníaca, Qin Hui podía matarlas con un solo golpe, e incluso el tigre fantasma de la etapa suprema no fue la excepción. Después de presenciar la muerte de su propia especie, las bestias demoníacas restantes no se atrevieron a quedarse más tiempo y huyeron a las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte para esconderse. Espero que se vaya pronto. Una comadreja, que había sacado la cabeza de la tierra, dijo. Justo en ese momento, rugidos de bestias se oyeron repentinamente desde la distancia, asustando a innumerables pájaros que volaban sobre sus cabezas. ¿Qué pasó? La araña de pelaje blanco estaba desconcertada. Iré a echar un vistazo. La comadreja cavó en la tierra y desapareció. Al cabo de un rato, se oyó la voz asustada de la comadreja. ¡Corre! Ese humano está aquí. ¿Qué? Al oír esto, todas las bestias demoníacas presentes sintieron que se les erizaba el pelo, y estaban tan asustados que casi perdieron el control de sus intestinos. Correr.
Sin dudarlo, todas las bestias demoníacas inmediatamente comenzaron a correr como locas, sin siquiera preocuparse por irrumpir en el territorio de las bestias demoníacas del escenario supremo, temerosos de ser aplastados hasta la muerte por ese humano si eran más lentos. Qué extraño, ¿por qué no hay bestias demoníacas? Por otro lado, Qin Jue frunció el ceño levemente, sin entender lo que estaba pasando. Ya había recorrido decenas de kilómetros. Lógicamente hablando, debería haber visto muchas bestias demoníacas, pero hasta ahora, no había visto ni una sola. Pensando así, Qin Jue extendió su sentido espiritual por todo el Valle del Espíritu de la Muerte. Solo entonces se dio cuenta de que todas las bestias demoníacas estaban huyendo hacia las profundidades del valle. No era de extrañar que no pudiera encontrarlas. Esperar. Quedaba uno. Rugido. Humano, sal de aquí. En el cielo, un par de alas se extendieron, cubriendo el cielo y el sol. Acompañado por un aterrador poder de dragón, se extendió, haciendo temblar a todas las bestias demoníacas. Qin Jue levantó la vista y miró. En realidad, era un gran dragón del vacío. Sin embargo, comparado con el gran dragón del vacío que apareció en la guerra del campo llano, este era sin duda mucho más pequeño y solo estaba en la etapa suprema. ¿Podría ser el descendiente de ese lagarto? Qin Jue reveló una expresión pensativa. Desafortunadamente, la sangre del gran dragón del vacío probablemente sea corrosiva. No se puede comer. Aunque Qin Jue no tenía miedo de la corrosión, con sangre corrosiva, la carne probablemente no tendría buen sabor. Humano, sé dónde estás. Sal. El gran dragón del vacío rugió de nuevo. Su voz se extendió majestuosamente, sacudiendo los cielos y la tierra. Es el gran dragón del vacío. El gran dragón del vacío finalmente hizo su movimiento. Estamos a salvo. Ja ja ja, con la fuerza del gran dragón del vacío, incluso si ese humano es un experto en la etapa legendaria, tendrá dificultades en una pelea frontal. Al ver esto, las bestias demoníacas que escapaban se llenaron de alegría. El gran dragón del vacío tenía el linaje de una bestia divina y se podía decir que era invencible entre sus pares. Desde la muerte de ese legendario gran dragón del vacío, se había convertido en la existencia más fuerte del Valle del Espíritu de la Muerte. Todas las bestias solo podían depositar sus esperanzas en él. Frente al enojado gran dragón del vacío, Qin Jue se elevó lentamente en el aire y se paró frente a él. Aunque este gran dragón del vacío era mucho más pequeño que el de la guerra del campo llano, todavía era un coloso en comparación con Qin Jue, como una pequeña montaña. Humano, este no es el lugar donde deberías estar. El gran dragón del vacío miró a Qin Jue con sus ojos del tamaño de una ventana llenos de desprecio. La raza dragón siempre había sido arrogante, y el gran dragón del vacío tenía el linaje de una bestia divina. Casi nunca tomaba en serio a otras bestias demoníacas, e incluso los humanos eran considerados criaturas de bajo nivel. Si no fuera por Qin Jue, quien le dio un fuerte sentido de crisis, no habría dicho nada. PFFT. Antes de que pudiera terminar su oración, una luz dorada brilló y la cabeza del gran dragón del vacío fue devorada instantáneamente por la luz dorada. Incluso su alma esencial desapareció. Silencio. Silencio de muerte. Las bestias demoníacas de abajo estaban estupefactas. ¿Qué pasó? ¿Estaban alucinando? Solo cuando el enorme cuerpo del gran dragón del vacío cayó del cielo y golpeó el suelo, las bestias demoníacas reaccionaron. El gran dragón del vacío estaba realmente muerto. No es que no hubieran pensado que el gran dragón del vacío perdería, pero no esperaban que perdiera tan fácilmente. Ni siquiera vieron claramente las acciones de Qin Jue antes de que el gran dragón del vacío muriera. Muerte instantánea. Correr. En el momento siguiente, todas las bestias demoníacas reaccionaron y se precipitaron hacia las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte sin mirar atrás, incluidas las pocas bestias demoníacas restantes del escenario supremo. Incluso alguien tan fuerte como el gran dragón del vacío murió al instante. ¿Qué sentido tenía que se quedaran? No era tan simple como que 1 más 1 es igual a 2. Incluso si todos unieran sus fuerzas, Qin Jue podría soportar unos cuantos golpes más para lidiar con ellos. Al mirar a las bestias demoníacas que huían, Qin Jue volvió a pensar profundamente. ¿Qué debo comer hoy? Capítulo 102. Bañarse en sangre de dragón. En la cueva brillante, se reunió un denso ki espiritual, formando un vórtice visible que flotó sobre la cabeza de la mujer. La mujer cerró los ojos y su respiración era extremadamente estable. El ki espiritual se absorbía y refinaba constantemente antes de fluir hacia su Dantian. Después de un período de tiempo desconocido, la mujer abrió repentinamente los ojos y dejó escapar lentamente un suspiro turbio.
La mujer aquí no es otra que la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno, Suyan. Después de 3 días de cultivo, sus heridas se habían recuperado hace mucho tiempo. Además, había estado comiendo la carne de una bestia demoníaca de la etapa suprema durante los últimos días. Su fuerza se acercaba cada vez más a la etapa suprema. Tenía la premonición de que muy probablemente lograría abrirse paso en estos 2 días. Las bestias demoníacas que se encontraban sobre el escenario supremo estaban casi completamente cubiertas de tesoros. No eran solo los cristales demoníacos los que eran valiosos. Incluso la carne y la sangre más ordinarias de una bestia demoníaca no eran inferiores a una píldora de grado 4 para un cultivador ordinario, especialmente aquellas bestias superdemoníacas con el linaje de una bestia divina. Si Suyan supiera que Qin Jue había ignorado la carne y la sangre del gran dragón del vacío porque no le gustaba, ¿quién sabía qué pensaría Suyan? Aunque la sangre del gran dragón del vacío era corrosiva, al mismo tiempo, si uno podía soportar esta corrosión y bañarse en sangre de dragón, tanto la energía corporal como la espiritual se verían enormemente mejoradas. Incluso podría despertar un rastro de la línea de sangre de la bestia divina a través del cultivo. Además, la sangre de dragón no era la parte más importante. El cuerpo del gran dragón del vacío podía usarse para refinar píldoras, templar los meridianos e incluso sus huesos podían usarse para refinar artefactos espirituales. Era simplemente omnipotente. Si Qin Jue no hubiera usado la ametralladora Gatling bañada en oro para destruir el cadáver del gran dragón del vacío, era muy probable que las 4 sectas principales hubieran peleado por su cadáver. Después de calmar su energía espiritual, Su Yan planeó salir y echar un vistazo. Sin embargo, justo cuando caminaba hacia la entrada de la cueva, una sombra cayó del cielo y golpeó el suelo. Su Yan centró su mirada. En realidad, era un enorme jabalí. Sin embargo, en ese momento, solo quedaba la mitad de su cuerpo y la otra mitad había desaparecido. Aún así, Su Yan todavía reconoció a este jabalí. Emperador cerdo de los 9 abisales. Si Su Yan no recordaba mal, el emperador cerdo de los 9 abisales debería ser una bestia demoníaca de la etapa suprema, y tenía una gran posibilidad de avanzar a la etapa legendaria. Sin embargo, en este momento, la mitad de su cuerpo había desaparecido y estaba más muerto que muerto. Comamos esto hoy. Qin Jue voló y dijo. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Qin Jue finalmente eligió un cerdo como comida para hoy. A pesar de que solo había interactuado con él durante 3 días, Su Yan ya había comprendido profundamente cuán poderoso era este joven frente a ella. Parecía que no importaba el nivel de bestia demoníaca que fuera, no sería capaz de recibir un solo golpe de él. Tal como Su Yan sabía, esta ya era la tercera bestia demoníaca de la etapa suprema que Qin Jue había matado. En cuanto a los 2 primeros, ya los tenían en el estómago. De hecho, con el cultivo de Su Yan, no necesitaba comer en absoluto. Sin embargo, el atractivo de una bestia demoníaca de la etapa suprema era demasiado grande. De lo contrario, sería imposible para ella tener una premonición de abrirse paso tan rápidamente. Así es. Desde que salvó a Su Yan hace 3 días, Qin Jue había estado viviendo en esta cueva con Su Yan. Sin embargo, aparte de comer y dormir, Qin Jue rara vez se quedaba en la cueva y Su Yan nunca lo había visto cultivar. Por lo tanto, Su Yan estaba llena de curiosidad acerca de este joven misterioso e incomparablemente poderoso. Con un movimiento de su mano, cortó un trozo de carne del emperador cerdo de los 9 abisales. Qin Jue primero lo lavó con energía espiritual, luego condensó una llama y se sentó a un lado para asarlo. Señor. Su Yan dijo débilmente. Si quieres comerlo, ásalo tú mismo, dijo Qin Jue sin levantar la vista. Después de un momento de vacilación, Su Yan agregó. No, mayor, tengo la sensación de que podría abrirme paso en los próximos 2 días. Ya veo. Felicidades. Bien. Como si recordara algo, Qin Jue apretó el puño y una hierba espiritual apareció en su palma. Me pregunto cómo estará Yunxi. Qin Jue frunció el ceño. En ese momento, todo el cuerpo de Yunxi estaba encogido como si lo estuvieran quemando. Incluso las líneas doradas oscuras se habían vuelto mucho más tenues, como si fueran a desaparecer en cualquier momento. Pero lo extraño fue que Yunxi aún emitía una fuerte vitalidad, y no había señales de que ésta se marchitara en absoluto. ¿Qué le pasó? Al ver esto, Su Yan se sorprendió mucho. Después de 3 días de contacto, Su Yan conoció a Yunxi. Después de todo, era difícil no notar una hierba espiritual sensible que Qin Jue llevaba consigo. Aunque era inconcebible que una hierba espiritual de nivel 2 desarrollara sensibilidad, Su Yan sabía que Qin Jue no era una persona común. Oh, de repente saltó a la sangre del gran dragón del vacío hace un momento y se volvió así.
Qin Hue respondió con sinceridad. Originalmente, Qin Hue solo quería quitarle el cristal demoníaco al gran dragón del vacío, pero no esperaba que Yun Shi saltara de repente a la sangre del dragón que fluía por sí sola. Si Qin Hue no lo hubiera sacado a tiempo, Yun Shi se habría derretido. Sin embargo, justo cuando Qin Hue estaba a punto de salvar a Yun Shi usó su sentido espiritual para enviar un mensaje para detener a Qin Hue. Aunque no entendía lo que Yun Shi quería hacer, Qin Hue aún respetaba la elección de Yun Shi. En cualquier caso, mientras Yun Shi todavía tuviera un rastro de vida, podría salvarlo. ¿Sangre de dragón del gran dragón del vacío? Su Yan se sorprendió aún más. ¿Mayor, mataste a un gran dragón del vacío? Pero pensándolo bien, Qin Hue había matado a un gran dragón del vacío de la etapa legendaria con un solo golpe en la guerra del campo llano. No parecía extraño que matara a un gran dragón del vacío de la etapa suprema ahora. Sí, justo allí. Qin Hue señaló casualmente y dijo casualmente. Ese era el cadáver de un gran dragón del vacío, y fue arrojado así como así. Mayor, ¿puedes darme el cadáver del gran dragón del vacío? Preguntó Su Yan con cuidado. Claro. Qin Hue asintió con indiferencia. En cualquier caso, el cadáver del gran dragón del vacío no le servía de nada. Después de obtener el permiso, Su Yan no dudó en absoluto e inmediatamente voló en la dirección que señaló Qin Hue. Después de un rato, Su Yan voló de regreso con una sonrisa en su rostro, y ya había puesto el cadáver del gran dragón del vacío en su anillo de almacenamiento. Con este cadáver del gran dragón del vacío, incluso si avanzara al escenario supremo en el futuro, no tendría que preocuparse por los recursos de cultivo por el momento. Huele bien. Tomando una respiración profunda, Qin Hue reveló una expresión de ebriedad. No hay nada mejor que las delicias y el vino espirituoso. Pensando en esto, Qin Hue sacó una olla de vino espiritual milenario y lo bebió todo. Después de terminar de asar la carne, Qin Hue observó a Yun Shi por un momento hasta que el cielo se oscureció. Luego se dio la vuelta y entró en la cueva, preparándose para dormir. Antes de irse a dormir, Qin Hue colocó deliberadamente a Yun Shi sobre su pecho y lo envolvió con energía espiritual para evitar que Yun Shi muriera inexplicablemente mientras dormía. Por otro lado, Su Yan, que había obtenido el cadáver de un gran dragón del vacío, estaba anormalmente feliz. Ni siquiera comió la carne de la bestia cuando entró felizmente en la cueva y se sentó con las piernas cruzadas para cultivar. La cueva era extremadamente grande y estaba dividida en varias cuevas más pequeñas, por lo que ambos no vivían en el mismo lugar. Tal vez fue porque Qin Hue acababa de atravesar el Valle del Espíritu de la Muerte hoy, estaba excepcionalmente tranquilo por la noche. Las bestias demoníacas, una vez insufriblemente arrogantes, ahora estaban todas escondidas en las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte, temblando. Algunas incluso habían escapado, temerosas de convertirse en el próximo objetivo de Qin Hue. Al mismo tiempo, Yun Shi, que estaba bañado en sangre de dragón, también estaba experimentando cambios en silencio. Capítulo 103. Manifestación. Cuando Qin Hue se despertó, sintió algo cálido en el pecho, como si algo estuviera presionando contra su cuerpo. Abrió lentamente los ojos y se dio cuenta de que había una figura del tamaño de la palma de la mano acostada sobre su pecho. Qin Hue se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? Maestro, ¿estás despierto? La figura miró hacia arriba y dijo felizmente. Al mirarlo más de cerca, resultó ser una niña. ¿Y ella era una loli? Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué pasó? Qin Hue estaba algo estupefacto. Espera, ¿me llamó maestro? ¿Podría ser Yun Shi? Como era de esperar, las siguientes palabras de la niña confirmaron los pensamientos de Qin Hue. Maestro, ¿no me reconoce? Soy Yun Shi. Los ojos de la muchacha estaban muy abiertos por el agravio. Su cara rosada estaba un poco regordeta y era extremadamente linda. Especialmente sus ojos brillantes, eran puros e impecables, hacían que uno quisiera frotarle la calva. ¿De verdad eres Yun Shi? Qin Hue dijo con incredulidad. ¿Yun Shi no estaba solo en el nivel 2? ¿Cómo podía ser así? Como si viera la confusión de Qin Hue, la niña explicó. Fue la sangre de dragón del gran dragón del vacío lo que me permitió tomar forma humana de antemano. Mientras hablaba, la niña movió su cuerpo y se sentó con las piernas cruzadas sobre el pecho de Qin Hue. La sangre de dragón del gran dragón del vacío no solo era extremadamente corrosiva, sino que también contenía poderosa sangre vital y vitalidad. Después de bañarse en la sangre de dragón, Yun Shi había mejorado claramente en todos los aspectos. Sumado al hecho de que se había sumergido con frecuencia en el manantial espiritual durante los últimos días, en realidad se había manifestado milagrosamente.
Incluso la propia Yunxi no esperaba esto. Fue solo en ese momento que Qin Hue entendió por qué Yunxi había saltado a la sangre del dragón ayer. Así que esa era la razón. Además, se dio cuenta de que había un mechón de pelo en la cabeza de Yunxi. Para ser precisos, era una brizna de hierba. Cada vez que la niña pensaba en algo, la brizna de hierba se balanceaba de izquierda a derecha. ¿Pero por qué estás desnudo? Sin tiempo para pensar, Qin Hue inmediatamente condensó su energía espiritual y le preparó a Yunxi un conjunto de ropa para usar. ¡Guau! Es hermoso. Gracias, maestro. Yunxi se paró sobre el pecho de Qin Hue y lo rodeó, muy satisfecha con su primer conjunto de ropa. Para ser honesto, la habilidad que mostró Yunxi era realmente diferente a la de una mala hierba que había adquirido sensibilidad por sí sola. Sin embargo, las malas hierbas comunes no podrían desarrollar sensibilidad por sí solas. Olvídalo, olvídalo. De todas formas, ella es mi discípula. Si fuera cualquier otra persona, podría preguntar sobre la raíz del asunto, pero la capacidad de Qin Hue para aceptar las cosas siempre había sido más fuerte. Además, antes de esto, Qin Hue siempre había estado pensando en cómo se vería Yunxi después de tomar forma humana. No esperaba que ella se convirtiera en una loli como él deseaba. Su único pesar era que ella era demasiado pequeña. Pensando así, Qin Hue frotó la cabeza de Yunxi, la puso sobre su hombro y luego salió de la cueva. El cadáver del emperador cerdo de los 9 abisales todavía yacía en el suelo no muy lejos. Como estaba envuelto en energía espiritual, no había señales de que se estuviera pudriendo. Qin Hue cortó otro trozo de carne y se sentó a su lado para hacer la barbacoa. No mucho después, una fragancia densa se extendió y Yunxi inmediatamente reveló una expresión babeante. En el pasado, ella era solo una mala hierba y no podía comer. Pero ahora, era diferente. Ella ya se había manifestado y podía comer por completo. ¿Quieres comerlo también? Al notar la mirada en el rostro de Yunxi, Qin Hue dijo con una leve sonrisa. Yunxi asintió apresuradamente con fuerza. Aquí tienes. Qin Hue arrancó un trozo de carne de bestia y se lo entregó a Yunxi. Gracias, maestro. Yunxi recibió felizmente el trozo de carne y se lo metió en la boca. Entonces, sus ojos se iluminaron. Maestro, es tan bueno. Yunxi infló las mejillas y habló de manera poco clara, como un hámster. Qin Hue no sabía si reír o llorar. En realidad se sentía como un padre anciano. Quiero más. Después de comer la comida que tenía en la boca, Yunxi inmediatamente dijo con impaciencia. Qin Hue estaba indefenso y solo pudo cortar la carne de la bestia restante por la mitad y darle la mitad a Yunxi. Sin embargo, esta vez, Yunxi no tenía prisa por agarrar la carne de la bestia. En cambio, extendió la mano y señaló la jarra de vino que estaba al lado de Qin Hue. El significado era obvio. Ella también quería beberlo. Claramente, el hábito de Qin Hue de servir vino todos los días ya había convertido a Yunxi en un alcohólico. Finalmente, Qin Hue sacó una pequeña olla de vino espirituoso de varias docenas de años de su anillo de almacenamiento y se la entregó a Yunxi. No se pudo evitar. Con el cultivo actual de Yunxi, solo podía beber vinos espirituosos de varias docenas de años. De lo contrario, no podría soportarlo. Por lo tanto, una escena extremadamente conmovedora apareció frente a la cueva. Qin Hue estaba sentado en una roca, bebiendo vino y comiendo carne mientras Yunxi corría desde el hombro de Qin Hue hasta su cabeza. También estaban bebiendo vino y comiendo carne, como un padre y una hija. Cuando Suyan salió de la cueva, Qin Hue y Yunxi ya habían comido hasta saciarse y estaban sentados en la piedra para digerir. ¿Qué es eso? Suyan notó rápidamente a Yunxi sobre la cabeza de Qin Hue. Debido a que Yunxi solo tenía el tamaño de una palma y era excepcionalmente lindo, Suyan no pudo evitar enamorarse de él con una sola mirada. Tan lindo. El rostro absolutamente hermoso de Suyan reveló una sonrisa maternal. Si no fuera por el estatus de Qin Hue, ella habría corrido y abrazado a Yunxi hace mucho tiempo. Mayor, ¿es esta su hija? Suyan preguntó con cuidado. Qin Hue. ¿Alguna vez has visto un humano tan pequeño? Ella es Yunxi. Mientras hablaba, Qin Hue levantó a la borracha Yunxi y señaló el tonto cabello en su cabeza. ¿Ah? ¿Yunxi? ¿Cómo es posible? ¿Tomó forma humana? Suyan dijo con incredulidad. Ya era increíble que una hierba espiritual de nivel 2 pudiera desarrollar sensibilidad. ¿Ahora, realmente se había transformado? Sin embargo, Suyan inmediatamente pensó en cómo Yunxi se había bañado en sangre de dragón ayer. Si ese era el caso, podría entenderlo. Mayor, ¿puedo tocarla? Después de dudar por un momento, Suyan dijo con anticipación. Seguro.
Qin Hue asintió. Después de obtener el permiso, Su Yan inmediatamente extendió su mano para frotar la cabeza de Yunxi. En ese momento, Yunxi ya estaba completamente borracho y su cabeza estaba mareada. No pudo resistirse por completo y solo pudo permitir que Su Yan le frotara la cabeza. Tan lindo. Su Yan pellizcó la cara de Yunxi y descubrió que era incomparablemente suave y pegajosa. Además, era anormalmente suave, a diferencia de una hierba espiritual. Si yo también tuviera uno. Su Yan estaba bastante envidioso. Era difícil imaginar que esta fría y distante doncella santa de la secta Brisa del Trueno realmente tuviera ese lado. Desde que murió el maestro Brisa del Trueno, Su Yan se había convertido en la esperanza de toda la secta Brisa del Trueno. Fue precisamente por eso que Su Yan había venido al Valle del Espíritu de la Muerte para entrenar y buscar una oportunidad para abrirse paso. Y esos 3 días de vida la dejaron muy relajada. Casi olvidó la presión y la esperanza que tenía sobre sus hombros. Al presenciar esta escena, Qin Hue suspiró levemente y se puso de pie. Está bien, ya llevo aquí 3 días. Ya es hora de que me vaya. ¿Ah? ¿A dónde va el mayor? Su Yan estaba atónita. No esperaba que Qin Hue se fuera de repente. Tierra sagrada del continente central. Qin Hue miró hacia las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte. Había salido esta vez porque quería echar un vistazo a la tierra sagrada del continente central. Si tenía suerte, podría obtener aún más vino espiritual milenario. Incluso si tenía mala suerte, aún podría ir a la tierra sagrada a saquear. En resumen, fue una victoria segura. Capítulo 104. Avance. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. ¿Qué vas a hacer después de llegar a la tierra sagrada del continente central? Su Yan preguntó sin pensar, pero luego se dio cuenta de que estaba siendo entrometida. Aunque Qin Hue la había salvado 3 veces, estrictamente hablando, los dos no se conocían. A lo sumo, solo podían considerarse conocidos. Ni siquiera sabía la identidad de Qin Hue ni dónde vivía. Fue solo que, por alguna razón, cuando Su Yan escuchó que Qin Hue se iba, sintió una sensación de pérdida. Viajar, respondió Qin Hue con naturalidad. ¿Puedo ir con señor? Su Yan dijo sin ningún motivo. ¿Eh? Qin Hue se quedó atónito y pensó que había escuchado mal. Al ver esto, el rostro encantador de Su Yan se sonrojó. Estaba a punto de retractarse de sus palabras cuando Qin Hue dijo. Seguro, pero tu secta Brisa del Trueno lo permitiría. Hablando de eso, Su Yan debería ser la mujer más hermosa que Qin Hue había visto hasta ahora. No era una exageración decir que era devastadoramente hermosa. Mientras Su Yan no actuara como una molestia, nadie odiaría a una mujer como ella. Por supuesto, si la persona en cuestión fuera un hombre como Shen Ziwen y no una mujer, Qin Hue definitivamente lo encontraría problemático. En realidad, Su Yan no esperaba que Qin Hue realmente estuviera de acuerdo y asintió rápidamente. Salí a entrenar esta vez para buscar una oportunidad de abrirme paso. Los ancianos definitivamente estarán de acuerdo. Ahora, las esperanzas de toda la secta Brisa del Trueno estaban puestas en ella, por lo que Su Yan quería urgentemente volverse más fuerte. Lo único afortunado fue que con la protección de las otras 3 sectas principales, la secta Thunder Breeze no debería estar en peligro durante 100 años. Sin embargo, eso significaba que Su Yan tenía que entrar en la etapa legendaria dentro de estos 100 años. Quedarse al lado de Qin Hue era, sin duda, la mejor opción. Bien. Después de reflexionar por un momento, Qin Hue asintió. Gracias, mayor. Su Yan estaba muy contento. De hecho, había querido ir a la tierra sagrada del continente central durante mucho tiempo. Después de todo, la tierra sagrada del continente central también era conocida como la tierra sagrada del marcialismo. No se sabía cuántos cultivadores anhelaban ir allí. Mayor, ¿cuándo nos vamos? Su Yan no pudo evitar preguntar. Tal vez mañana. Originalmente, Qin Hue planeó irse hoy, pero ahora que Su Yan se uniría a su grupo, lo cambió a mañana. Sí. Su Yan pellizcó nuevamente la cara de Yunxi antes de soltarla. Luego, cortó un trozo de carne del emperador cerdo de los 9 abisales que estaba a su lado y también comenzó a asarlo. Aunque la carne de bestia del emperador cerdo de los 9 abisales no era tan preciosa como la carne del gran dragón del vacío, seguía siendo una bestia demonio de la etapa suprema y era muy útil para el cultivo, especialmente ahora que Su Yan estaba a punto de abrirse paso. En cuanto a Yunxi, ya estaba durmiendo profundamente sobre la cabeza de Qin Hue. Ark. Después de comer 2 bocados de carne de bestia, la expresión de Su Yan cambió de repente. ¿Qué es? Al percibir la anormalidad de la mujer, Qin Hue frunció el ceño. Creo que voy a lograrlo.
Sin tiempo para pensar, Suyan inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y entró en un estado de cultivo. Oh, Qin Hue estaba atónito. No esperaba que Suyan pudiera abrirse paso en ese momento. Sin embargo, si Suyan pudiera avanzar con éxito al escenario supremo, se ahorraría muchos problemas. Suyan era realmente digna de ser la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno. No mucho después de que se sentó, una poderosa fuerza de succión surgió de su cuerpo, absorbiendo locamente el ki espiritual entre el cielo y la tierra y formando un enorme vórtice sobre su cabeza. En toda la Tierra del Sur, casi no había más de 10 personas que pudieran compararse con Suyan en términos de talento de cultivo, y la mayoría de ellos eran hijos santos de las otras 3 sectas principales. Hace algún tiempo, Shen Ziwen acababa de romper sus grilletes y se convirtió en la primera persona entre la generación más joven en avanzar al escenario supremo. Su nombre sacudió la Tierra del Sur y reprimió a los gemelos de la secta de los misterios arcaicos y al hijo sagrado de la secta de la espada. Y Suyan sería la segunda persona en llegar al escenario supremo. Zumbido. En un momento dado, el cielo se oscureció de repente. Algunos relámpagos tenues atravesaron las nubes y fuertes vientos soplaron constantemente por la zona, como si estuvieran a punto de volcar la tierra. Esta fue la señal de que el arte de la brisa del trueno estaba a punto de abrirse paso. Grieta. De repente, un rayo cayó sobre Suyan. Curiosamente, Suyan no resultó herida, sino que su aura comenzó a aumentar continuamente. Qin Hue permaneció inexpresivo. Agitó su mano y colocó una barrera, aislándose de Yun Shi para evitar afectar a Suyan. Grieta. Otro rayo cayó y envolvió a Suyan nuevamente. Inmediatamente después, cayeron más y más rayos, como si quisieran ahogar a Suyan, pero Qin Hue notó que estos rayos no eran solo rayos simples, sino que estaban condensados a partir del ki espiritual del vacío. Retumbar. A medida que pasaba el tiempo, el aura de Suyan se hizo aún más fuerte. Muchas anomalías comenzaron a aparecer continuamente, la energía espiritual aumentó y la atmósfera era magnífica. Era casi lo mismo que cuando Qin Hue había refinado una píldora de grado 4 perfeccionada, o incluso mejor. Muchas bestias demoníacas que se escondían en las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte vieron esta escena y pensaron que Qin Hue había regresado. Estaban tan asustados que huyeron uno tras otro, escondiéndose en un rincón y temblando. ¿Es esta la diferencia entre la escritura del vacío claro y el arte de la brisa del trueno? Qin Hue reflexionó. En comparación con el momento en que Bai Ye se abrió paso, el fenómeno que creó Suyan fue, sin duda, aún más exagerado. Esto sucedió incluso después de que Bai Ye lo hubiera reprimido durante muchos años. Aunque el talento de cultivo de Suyan era más fuerte que el de Bai Ye seguía siendo absolutamente la existencia superior entre los cultivadores del escenario celestial. No debería haber una brecha tan grande entre los dos. Entonces el problema obviamente estaba en las técnicas de cultivo. De hecho, Qin Hue nunca había tenido ningún concepto de técnicas de cultivo. Al principio, también cultivó la escritura del vacío claro, pero solo utilizó menos de 3 años para superar el escenario celestial. Después de eso, continuó haciéndose más fuerte sin hacer nada, por lo que no le importó mucho. Pero lo que sucedió con Luo Weiwei anteriormente hizo que Qin Hue se diera cuenta de que los cultivadores que cultivaban técnicas de cultivo de alto nivel eran mucho más fuertes que los cultivadores que cultivaban técnicas de cultivo de bajo nivel. Esto se pudo ver en cómo Luo Weiwei aplastó a sus oponentes del mismo reino en el torneo de la Puerta de la Montaña. En cuanto a la secta Brisa del Trueno, alguna vez fue una de las 4 sectas principales. El arte brisa del trueno no era inferior a la técnica verdadera del yang puro en ningún sentido. En ese caso, no parecía extraño. En este viaje a la tierra sagrada del continente central, tal vez podría considerar saquear algunas técnicas de cultivo de alto nivel para llevárselas de regreso a Bai Ye. Retumbar. Después de un período de tiempo desconocido, el aura de Suyan finalmente alcanzó su punto máximo. Luego, su cuerpo se elevó lentamente hacia el cielo. En un instante, soplaron fuertes vientos y los relámpagos lo rodearon. Con Suyan en el centro, se extendieron, sacudiendo los cielos y la tierra. Grieta. De repente, Suyan abrió los ojos y emitió una luz divina. Su aura se retrajo rápidamente como si nunca hubiera existido, pero también era difícil de ignorar. Ella ya había avanzado con éxito a la etapa suprema. ¡Felicidades! Qin Hue tomó un sorbo de vino y levantó la voz. Suyan dejó escapar un suspiro turbio y circuló la técnica de cultivo por un momento antes de descender del cielo. Gracias, mayor. Sin su ayuda, no habría podido abrirme paso tan rápido.
Si no hubiera comido la carne de las 3 bestias demoníacas de la etapa suprema que Qin Hue había matado, de hecho habría sido imposible para Su Yan abrirse paso tan rápido. Lo más importante es que después de conocer a Qin Hue, su estado mental también había cambiado y ya no estaba tan tenso como antes. Después de ascender al nivel supremo, Su Yan claramente tenía mucha más confianza. Después de todo, entre la generación más joven de la Tierra del Sur, solo ella y Shen Ziyuan habían logrado abrirse paso, lo que demostraba que los dos ya se habían distanciado de los otros genios. Y la brecha solo se haría más grande. Capítulo 105. ¿Alguien estaría interesado en los hombres? En las profundidades del Valle del Espíritu de la Muerte, un gran grupo de bestias demoníacas se reunió nuevamente. ¡Qué extraño, ese humano no vino hoy!, dijo sorprendida la araña de pelaje blanco. Idiota, ¿no sería mejor que no viniera? El gran pájaro que estaba cerca miró fijamente a la araña de pelaje blanco. ¿Se dieron cuenta de que los humanos solo están cazando bestias demoníacas de la etapa suprema? Mientras no lo provoquemos, estaremos bien. El oso reveló una mirada sabia. Ese parece ser el caso. El mono reflexionó. Ni siquiera me miró cuando voló sobre mi cabeza ayer. ¿Entonces estamos a salvo?, dijo alegremente el pájaro grande. Antes de que terminara de hablar, sonó la voz de la comadreja. No es bueno, ese humano viene otra vez. Nua. En un instante, todas las bestias demoníacas desaparecieron de sus lugares originales. Después de presenciar a Qin Hue matar instantáneamente al gran dragón del vacío ayer, ninguna bestia demoníaca se atrevió a apostar con sus vidas. Sin embargo, esta vez, Qin Hue no cazó ninguna bestia demoníaca. Solo voló ligeramente desde el cielo. A su lado había una mujer impresionante con ropa blanca como la nieve. Parecían una pareja inmortal. Después de un rato, las bestias demoníacas salieron arrastrándose de varios rincones y dijeron con miedo. Parece que se ha ido. Me pregunto si volverá. Tan pronto como se dijeron estas palabras, todas las bestias demoníacas quedaron atónitas por un momento antes de desaparecer nuevamente, temerosas de que Qin Hue de repente se diera la vuelta y atacara. Por supuesto, era imposible que Qin Hue regresara. Había estado retenido en el Valle del Espíritu de la Muerte durante 4 días y era hora de que se fuera. Aunque la carne de las bestias demoníacas era muy deliciosa, no podían quedarse allí para siempre, ¿verdad? Además, no quedaban muchas bestias demoníacas de la etapa suprema. Después de pasar por el Valle del Espíritu de la Muerte, llegaremos a la Tierra Sagrada del Continente Central, dijo Su Yan. Aunque nunca había estado en la Tierra Sagrada del Continente Central, Su Yan tenía cierta comprensión de ella. Al menos, la conocía mejor que Qin Hue. El Valle del Espíritu de la Muerte era equivalente a una barrera natural entre la Tierra del Sur y la Tierra Sagrada del Continente Central. Antes de que el gran dragón del vacío y las 3 bestias demoníacas legendarias murieran, muy pocas personas podían cruzarlo, excepto los cultivadores de la etapa legendaria. El patriarca de la secta Brisa del Trueno había ido una vez a la Tierra Sagrada del Continente Central. Su Yan había oído hablar de la Tierra Sagrada del Continente Central por él. Sí. Qin Hue asintió y dijo. Tenemos que acelerar. Tan pronto como terminó de hablar, la energía espiritual bajo los pies de Qin Hue se convirtió en un caballo que los llevó a ambos y desapareció instantáneamente de la vista. Vaya, qué rápido. Yun Shi se recostó sobre la cabeza de Qin Hue, agarró fuertemente su cabello y temblaba como una muñeca de porcelana. Después de docenas de respiraciones, el Valle del Espíritu de la Muerte ya estaba muy lejos detrás de ellos, y el contorno de una ciudad apareció frente a ellos. Qin Hue aminoró el paso y reflexionó. Entremos en la ciudad y echemos un vistazo. Saltando del caballo manifestado, los dos llegaron rápidamente fuera de la puerta de la ciudad. Ciudad Luna Oscura. Qin Hue miró hacia arriba. Era una ciudad llamada Ciudad Luna Oscura, pero por alguna razón, toda la ciudad desprendía una sensación siniestra y extraña. Esta ciudad parece estar controlada por un poder extraño. Su Yan frunció el ceño ligeramente y sintió que algo andaba mal. Qin Hue no pensó demasiado en ello y entró primero. Aunque parecía siniestra y extraña desde el exterior, la ciudad estaba bien. El estilo arquitectónico era un poco pesado y se podían ver cultivadores por todas partes. Parecía mucho más impresionante que las ciudades comunes de la Tierra del Sur. La aparición de Qin Hue y Su Yan atrajo inmediatamente la atención de todos. No se podía evitar. Uno era guapo e incomparablemente encantador, mientras que el otro era frío y devastadoramente hermoso. Una pareja tan perfecta era simplemente como un fuego en la noche, deslumbrante y resplandeciente. Era difícil para ellos no atraer a la gente. Oh, no.
El corazón de Qin Hue dio un vuelco. ¿Qué pasa? Su Yan estaba desconcertado. Deberías usar una máscara o un disfraz o algo así. ¿Por qué? Su Yan estaba aún más desconcertada. Bueno, dada lo hermosa que te ves, alguien definitivamente codiciará tu belleza y causará muchos problemas. Cosas similares habían sucedido innumerables veces en varios mundos, pero Qin Hue en realidad lo había olvidado. Pero señor también es muy guapo. Soy un hombre. ¿Puede ser lo mismo? ¿Alguien estaría interesado en un hombre? Mientras hablaban, dos hombres corpulentos se acercaron con una sonrisa. Qin Hue suspiró. Mira, sabía que esto iba a pasar. Sin embargo, los dos hombres corpulentos ni siquiera miraron a Su Yan. En cambio, le dijeron a Qin Hue. Pequeño guapo, ¿quieres beber algo? Nosotros invitamos. Mientras los dos hombres corpulentos hablaban, evaluaron a Qin Hue, como si no quisieran nada más que desollarlo vivo. Estos dos hombres corpulentos eran cultivadores de la etapa profunda y ya podían considerarse expertos en una ciudad tan pequeña, por lo que sus palabras no quedaron ocultas en absoluto. Qin Hue. Su Yan parpadeó inocentemente, como si dijera, mira, no tiene nada que ver con el género. Tomando una respiración profunda, Qin Hue estaba a punto de darles una lección a estos dos hombres corpulentos cuando una ola de energía espiritual repentinamente los barrió y los golpeó. Explosión. Explosión. Antes de que los dos hombres corpulentos pudieran reaccionar, fueron arrojados al suelo por la energía espiritual. ¿Quién? ¿Cómo te atreves a atacarme a escondidas? Uno de los hombres corpulentos se levantó del suelo y dijo enojado. Tan pronto como terminó de hablar, otra energía espiritual lo golpeó. Esta vez, el hombre corpulento luchó durante mucho tiempo y no volvió a levantarse. El otro hombre corpulento se sorprendió. Cuando vio que la persona que atacó era un hombre de negro, no pudo evitar temblar levemente. Capitán Ian. Piérdase. El hombre vestido de negro dijo con frialdad. Al oír esto, el hombre corpulento rápidamente ayudó a su amigo a levantarse y desapareció por la esquina. ¿Estáis bien, chicos? Después de ahuyentar a los dos hombres corpulentos, el hombre vestido de negro se dio la vuelta y dijo. Se trataba de un hombre de unos 30 años de edad. Tenía una cicatriz en la frente y un aspecto diabólico. Con una sola mirada se podía decir que no era alguien con quien se pudiera jugar. Estoy bien. Qin Hue negó con la cabeza. No esperaba que alguien lo ayudara cuando recién había llegado. Jeje, la ciudad de la luna oscura ha estado bastante caótica últimamente. Soy el capitán del equipo de aplicación de la ley responsable de mantener el orden. Puedes llamarme Yan Xiu. El hombre sonrió y dijo con valentía. Hermanito, no creo que me resulten familiares. Debes ser nuevo aquí, ¿verdad? Resulta que tengo algo de tiempo ahora. ¿Te gustaría ir a tomar algo? Al oír esto, Qin Hue inmediatamente reveló una expresión vigilante. Después de todo, esos dos hombres corpulentos también lo habían invitado a beber. Al ver esto, el hombre se quedó atónito por un momento antes de reír. No te preocupes, hermanito. No me interesan los hombres. Eso es bueno. Qin Hue exhaló un suspiro de alivio. Pensó que todos los hombres de esta ciudad tenían pasatiempos especiales. Ante la intensa invitación del hombre, los tres finalmente llegaron a un restaurante. Yan Xiu pidió algunos platos especiales y luego pidió 2 jarras de vino. Hermano, ¿quieres beber? Deberíamos beber el mío. Qin Hue sacó una olla de vino espiritual de décadas de antigüedad de su anillo de almacenamiento. No era que Qin Hue no estuviera dispuesto a desprenderse de un vino espiritual de 100 o 1000 años, pero dado el cultivo de la etapa tierra en fase tardía de la otra parte, solo podía beber vino espiritual de esta edad. Huele bien. Esta olla de vino debe tener al menos 50 años, ¿no? Los ojos de Yan Xiu se abrieron de repente y empezó a babear. Era evidente que era un alcohólico. 60 años. Qin Hue sonrió. Había obtenido esta olla de vino espiritual cuando fue a la secta de los misterios arcaicos. Aunque no se podía comparar con el vino espiritual milenario, todavía tenía un sabor suave. Para los cultivadores por debajo del nivel celestial, no era inferior a una píldora de grado 3. Capítulo 106. Te odio. 60 años. Yan Xiu se lamió los labios y dijo con impaciencia. Hermano, ¿puedo probarlo primero? Por supuesto. Qin Hue dijo con indiferencia. Aunque Yan Xiu parecía un poco feroz, no fue difícil decir por el encuentro de ahora que era muy cálido. Además, a juzgar por la situación, la ciudad luna oscura parecía estar en un estado muy caótico. Qin Hue era nuevo aquí y es posible que ya hubiera sido el objetivo de algunos tipos con malas intenciones.
La razón por la que Yan Xiu lo invitó a comer probablemente fue para montar un espectáculo para los demás. Con el estatus de Yan Xiu como capitán del equipo de aplicación de la ley y su fuerza de etapa terrestre tardía, creía que no muchas personas se atreverían a provocarlo. En realidad, Yan Xiu se sirvió vino de la olla y sirvió un tazón antes de beberlo todo. Jaja, buen vino. Yan Xiu se limpió la boca y dijo mientras disfrutaba del regusto. Capitán Yan, siga bebiendo. Todavía tengo mucho. Beba hasta saciarse. Mientras hablaba, Qin Hue sacó 2 ollas más de vino espirituoso de 60 años y las colocó sobre la mesa. La expresión de Yan Xiu cambió levemente mientras decía apresuradamente. Hermano, guárdalo rápidamente. Aunque no entendía por qué Yan Xiu de repente estaba tan serio, Qin Hue todavía obedeció y guardó el vino espiritual. Recientemente, muchas personas han muerto sin motivo en Darkmoon City. Muchos bastardos quieren aprovecharse del caos. Es mejor tener cuidado. Yan Xiu miró a su alrededor y exhaló un suspiro de alivio después de confirmar que no había nadie alrededor. El vino espirituoso de 60 años ya no era inferior a las pastillas ordinarias de grado 3. Un bote estaba bien, pero si había demasiados, inevitablemente atraería las miradas codiciosas de los demás. ¿Por qué ha sido tan caótico? Qin Hue frunció el ceño. Desde que entraron en la ciudad Luna Oscura, él y Su Yan habían sentido que algo andaba mal, pero no se lo tomaron a pecho. Ahora, Yan Xiu podía responder a esta pregunta. Suspiro, ¿quién sabe? Desde hace medio mes, ha habido muertes extrañas una tras otra. Entre ellos, incluso hubo algunos cultivadores de la etapa tierra. Incluso el señor de la ciudad se siente impotente. Yan Xiu suspiró y dijo impotente. Como capitán del equipo de ejecución de la ley en esta ciudad, Yan Xiu siempre había puesto la seguridad de la ciudad Luna Oscura en primer lugar. Sin embargo, lo que había sucedido en el último medio mes lo hizo sentir profundamente impotente. Por más que investigó, no pudo encontrar ninguna pista. Lo más importante es que estos cultivadores muertos no tenían ninguna herida en sus cuerpos. Ni siquiera sabía cómo habían muerto. A medida que pasaba el tiempo, el número de muertes aumentaba gradualmente, por lo que muchos cultivadores comenzaron a aprovechar la situación para matar y robar. Si esto continuaba, Ciudad Luna Oscura terminaría tarde o temprano. Yan Xiu incluso sintió que incluso si encontraba algunas pistas, no había nada que pudiera hacer. Dado que la otra parte podía matar silenciosamente a otros cultivadores de la etapa tierra, eso significaba que él o ella también podían matarlo. Debes abandonar este lugar lo antes posible para que no sufras una calamidad inmerecida, suspiró Yan Xiu. Después de escuchar la descripción de Yan Xiu, Qin Hue finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Presumiblemente, la sensación siniestra y extraña que sentían fuera de la ciudad se debía a esto. Olvídense, no hablemos más de esto. Todavía no sé sus nombres. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga, Yan Xiu cambió de tema. Mi nombre es Qin Hue. Ella es mi amiga, Su Yan. Qin Hue respondió. Hermano Qin, señorita Su. Yan Xiu dijo significativamente. Ustedes dos deben ser del mismo lugar, ¿no? Ustedes dos parecen una pareja perfecta. Cuando vio por primera vez a Qin Hue y Su Yan, Yan Xiu supo que los dos definitivamente no eran simples. Después de todo, ¿cómo podría una persona común ser tan apuesto y hermoso? Además, solo había una ciudad en un radio de 1000 kilómetros. ¿Cómo podrían dos personas ser personas comunes y corrientes cuando aparecieron aquí ilesas? Según la suposición de Yan Xiu, los dos deberían ser discípulos genios de algún gran clan familiar. Desafortunadamente, Yan Xiu no pudo ver a través de su cultivo y no pudo determinar su fuerza. Qin Hue no se molestó en explicarlo, por lo que simplemente decidió aceptar tácitamente. Al ver que Qin Hue no dijo nada, Su Yan naturalmente no dijo nada. En ese momento, Yun Shi, que estaba recostado sobre la cabeza de Qin Hue, de repente saltó a la mesa. Sin decirle una palabra, Yun Shi tomó directamente la jarra de vino y la bebió a grandes tragos. Abrazando la olla de vino que era incluso más grande que su propio cuerpo, Yun Shi no parecía tener ninguna dificultad en absoluto, y el cabello de su cabeza se balanceaba de un lado a otro, luciendo increíblemente lindo. Yan Xiu estaba atónito. No había notado a Yun Shi en ese momento, por lo que estaba un poco atónito. Ella es mi discípula. Qin Hue estaba bastante indefensa. Parecía que ya había criado a este pequeño hasta convertirlo en un alcohólico. Cada vez que veía vino espirituoso, no podía evitarlo. ¿Discípulo? Yan Xiu tenía una expresión dudosa, pero no hizo más preguntas. Después de todo, él y Qin Hue acababan de conocerse. Sabía muy bien qué preguntar y qué no preguntar.
Además, Qin Hue había borrado deliberadamente el aura de la hierba espiritual en el cuerpo de Yunxi. Incluso un gran sabio no sería capaz de decir que Yunxi se había transformado de una hierba espiritual, y mucho menos Yan Xiu. Poco después, se sirvió la comida. Qin Hue arrebató la jarra de vino de los brazos de Yunxi y sirvió la mitad para Yan Xiu. Luego, los dos bebieron felices. Como decía el refrán, 1000 copas de vino no bastan cuando se trata de amigos. La mejor manera de mejorar la amistad es beber. Pero Yan Xiu descubrió rápidamente que Qin Hue no se estaba emborrachando. No importaba cuánto vino espirituoso bebiera, su expresión seguía siendo la misma. Al ver que estaba a punto de derrumbarse, Yan Xiu solo pudo hacer circular su energía espiritual para resolver la situación. De lo contrario, definitivamente estaría acostado aquí hoy. De principio a fin, Su Yan se sentó a un lado y no habló. A menos que fuera necesario, básicamente no comió. ¿Yunxi? La aburrida Su Yan intentó extender la mano para tocar a Yunxi, pero Yunxi se apartó. HMPH, no me gustas. Yunxi hizo pucheros y gritó enojado. Su Yan estaba atónita. No parecía haber ofendido a Yunxi antes. ¿Quieres beber? Tengo un poco aquí. Como si recordara algo, Su Yan sacó una olla de vino espiritual de su anillo de almacenamiento y lo sedujo. ¿Vino espirituoso? Cuando Yunxi, que originalmente estaba alerta, vio la olla de vino en la mano de Su Yan, sus ojos se iluminaron de inmediato y se abalanzó sobre ella sin dudarlo. Esperar. Su Yan levantó la mano, provocando que Yunxi fallara. Dámelo. El cabello de la cabeza de Yunxi se balanceaba locamente y ella estaba claramente muy ansiosa. Puedo darte el vino espirituoso, pero tienes que dejarme frotarte. Su Yan sonrió y dijo con picardía. ¡No! Yunxi inmediatamente negó con la cabeza y dijo. Te odio. ¿Ah, de verdad? Su Yan no obligó a Yunxi, sino que abrió la olla de vino y tomó un sorbo feroz, revelando una expresión de ebriedad, lo que hizo que Yunxi babeara. ¿Estás seguro? Preguntó Su Yan nuevamente. ¡No! Yunxi aspiró saliva y dijo con firmeza. Incluso si no bebo, no dejaré que me toques. Después de un rato, Yunxi yacía en la mano de Su Yan mientras sostenía la jarra de vino, permitiendo que Su Yan la devastara a su antojo. Parecía que ya había olvidado lo que acababa de decir. No lo soporto más. No lo soporto más. Si bebo más, no podré patrullar esta noche. Aunque hizo todo lo posible por usar su energía espiritual para resolverlo, después de todo, seguía siendo un vino espirituoso de 60 años. Yan Xiu perdió rápidamente y suplicó misericordia. En cuanto a la bebida, Qin Hue creía que no tenía rival. Capítulo 107. La belleza en el espejo no tiene comparación. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. ¿Estáis seguros de que queréis quedaros aquí esta noche? Después de comer y beber hasta saciarse, Yan Xiu dijo con seriedad. ¿Tienes algo divertido que hacer aquí? Qin Hue respondió con una pregunta. ¿Es divertido hacerlo? Yan Xiu se quedó atónito por un momento antes de fruncir el ceño mientras pensaba. Hay muchos lugares especiales en el centro de la ciudad. Si los dos quieren ir, puedo guiarlos. Gracias, Capitán Yan. Puede que Yan Xiu no fuera fuerte, pero definitivamente era digno de respeto. Jaja, ya que bebí tu vino espirituoso, ¿por qué me llamas capitán? Llámame simplemente viejo Yan. Yan Xiu se palmeó el pecho y dijo con franqueza. Después de pagar la cuenta, los tres salieron del restaurante. En ese momento, Yunxi ya estaba borracha hasta morir, y se quedó dormida en los brazos de Su Yan. Esperar. Qin Hue se detuvo de repente. ¿Qué es? Yan Xiu estaba desconcertado. Qin Hue se giró para mirar a Su Yan. ¿Tienes una máscara? Según el guión, lo más probable es que Su Yan se quedara prendada de un joven maestro derrochador más tarde, quien luego traería a su superior después de perder en una pelea con Qin Hue. Para evitar que esta situación sucediera, era mejor que Su Yan se disfrazara. Qin Hue no quería matar donde quiera que fuera. Sí. Su Yan asintió. Darse tono. Oh. Su Yan no lo refutó. Inmediatamente sacó una máscara de su anillo de almacenamiento y se la puso. Lo extraño fue que después de ponerse la máscara, la apariencia de Su Yan también cambió y se volvió normal. Era evidente que la máscara no era sencilla. Incluso podría ser un artefacto espiritual de alto nivel. Después de presenciar esta escena, Yan Xiu estaba aún más seguro de que ambos tenían identidades extraordinarias, pero no dijo nada. Capitán Yan. Saludos, Capitán Yan. Viejo Yan, ¿quiénes son estos dos? Yan Xiu era digno de ser el capitán del equipo de aplicación de la ley de Darkmoon City.
Casi donde quiera que iba, la gente lo saludaba, pero la mayoría de las miradas se centraban en Qin Hue. No se podía evitar. Era demasiado guapo. Le resultaba difícil no atraer a la gente. Afortunadamente, no se encontró con nadie como los dos hombres corpulentos antes, de lo contrario Qin Hue realmente estaría avergonzado. Tal como había dicho Yan Xiu, debido a que a menudo hubo muertes extrañas en el último medio mes, uno podía sentir claramente que cuanta más gente hubiera, más caótico sería. Durante este tiempo, Yan Xiu detuvo a varios cultivadores que estaban a punto de pelear. Cuando esos cultivadores vieron que Yan Xiu había aparecido, todos cerraron la boca con mucho tacto y se escabulleron. Uno tenía que saber que Yan Xiu no solo era el capitán del equipo de ejecución, sino que también estaba respaldado por el señor de la ciudad de Darkmoon City. También era el único experto en Eaven Stage en Darkmoon City, por lo que, naturalmente, nadie se atrevió a ofenderlo. Poco después, los tres llegaron al centro de la ciudad. Este debería ser el lugar más próspero de Ciudad Luna Oscura. Aunque ya era de noche, todavía estaba lleno de gente y carruajes. Realmente parecía una ciudad ajetreada. ¿Qué es esto? Qin Hue señaló una piedra colocada frente a un comerciante. El color de esta piedra era algo especial. Era como un guijarro, pero emitía un tenue ki espiritual. Oh, esta es una piedra de nieve refinada. Puede probar el cultivo de cultivadores por debajo del nivel profundo. Yan Xiu explicó. Capitán Yan, ¿qué le trae por aquí hoy? Al ver a Yan Xiu, el vendedor ambulante que estaba a su lado sonrió. Solo estoy mostrándoles los alrededores a mis amigos, señaló Yan Xiu hacia Qin Hue y Suyan. El vendedor comprendió de repente y le sonrió a Qin Hue. ¿Qué quiere comprar el joven maestro? Si hay algo que le interese, puede llevárselo directamente. Al oír esto, Qin Hue miró otras cosas, pero todas eran piedras y plantas espirituales. Qin Hue no pudo evitar suspirar de emoción. ¿Por qué no era como los personajes principales de las novelas que recogían casualmente tesoros incomparables de un puesto? Justo cuando Qin Hue estaba a punto de irse, de repente vio un espejo de bronce con el rabillo del ojo. Esto le recordó un poema de amor de su vida anterior, por lo que casualmente dejó una de sus piedras espirituales y recogió el espejo de bronce. Compraré este espejo de bronce. Aunque el vendedor ambulante dijo que podía llevárselo directamente, Qin Hue, naturalmente, no lo haría. Al ver esto, el vendedor ambulante se quedó bastante atónito. Era solo un espejo de bronce común y corriente, pero estaba dispuesto a cambiarlo por una piedra espiritual. ¿Había un error? A Qin Hue no le importó. Se dio la vuelta y le entregó el espejo de bronce a Suyan. Te daré este espejo de bronce. ¿Eh? Suyan, que estaba pellizcando a Yunxi, de repente se quedó atónito, sorprendido por la acción repentina de Qin Hue. Señor, este espejo de bronce es para ti. Qin Hue repitió. Oh. Suyan tomó apresuradamente el espejo de bronce y miró a su alrededor. Parecía ser un espejo de bronce común y corriente, pero las siguientes palabras de Qin Hue hicieron que el rostro de Suyan se sonrojara instantáneamente. Incluso frente a las interminables montañas y ríos, la belleza del espejo no se puede igualar. Suyan nunca había escuchado palabras tan dulces antes. Su rostro se sonrojó al instante y de su cabeza salió humo blanco como una máquina de vapor. ¿Qué debería hacer? Señor se estaba confesando con ella. ¿Debería aceptar su confesión? Si ella lo aceptara, ¿estarían de acuerdo los ancianos? No, el mayor es muy poderoso. Los mayores seguramente estarán de acuerdo. Pero ¿qué pasa si señor me encuentra estúpido después de que estemos juntos? Bien, ¿cuántos hijos deberíamos tener en el futuro? En poco tiempo, Suyan incluso pensó en el nombre del niño. Por otro lado, Qin Hue también estaba un poco atónito. No esperaba que Suyan reaccionara de esa manera. En ese momento, de repente se oyó un alboroto no muy lejos, disipando la incomodidad entre los dos. Piérdase. El joven pateó al cultivador que tenía frente a él y dijo con frialdad. El cultivador que fue pateado voló más de 10 metros y cayó inconsciente al suelo. HMPH, un montón de basura. Hazte a un lado. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. El joven miró a todos con desdén. ¿Tienes deseos de morir? El compañero del cultivador que fue enviado a volar estaba furioso. Estaba a punto de levantar el puño para contraatacar cuando el joven repentinamente estalló con energía espiritual, arrojando al otro al suelo. Ya que quieres morir, te concederé tu deseo. El joven sonrió y pisó la cabeza del cultivador. Detener. Yan Xiu salió corriendo sin dudarlo y lo detuvo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Es obvio.
El joven dijo con una leve sonrisa, como si no pensara mucho en Yan Xiu. Soy el capitán del equipo de seguridad de esta ciudad. Te ordeno que quites el pie. Yan Xiu gritó enojado. Un simple capitán del equipo de aplicación de la ley se atreve a actuar con arrogancia frente a mí. Sabes que soy un invitado estimado invitado por el señor de tu ciudad. Los ojos del joven se entrecerraron con intención asesina. ¿O quieres morir con él? ¿Cómo te atreves? Yan Xiu no pudo contener su ira. Inmediatamente hizo circular su energía espiritual, con la intención de darle una lección a este joven insufriblemente arrogante. Sin embargo, en ese momento, una poderosa voz sonó. Todos ustedes, deténganse. Tan pronto como terminó de hablar, una aura poderosa se elevó y alcanzó sorprendentemente el escenario celestial. En unas pocas respiraciones, llegó frente a todos. El hombre que había llegado era un hombre alto y de mediana edad. Su rostro era atractivo y ligeramente femenino. Sin embargo, por alguna razón, desprendía una sensación de crueldad que era incompatible con su apariencia. Señor de la ciudad. Yan Xiu se inclinó inmediatamente. Sí. La persona asintió y dijo con voz profunda. ¿Qué pasó? Señor de la ciudad, esta persona está cometiendo un asesinato en la ciudad. Es un delincuente. Incluso dijo que era su estimado invitado. Yan Xiu dijo con rectitud. Él es realmente mi invitado. El hombre de mediana edad conocido como el señor de la ciudad dijo sin expresión alguna. ¿Qué? Yan Xiu se quedó atónito. No esperaba que fuera cierto. Jejeje, ¿escuchaste eso, pequeño capitán? El joven dijo orgulloso. Solo necesito mover mis dedos para aplastarte. Joven maestro Lin, espero que no cause problemas aquí por mi culpa. El hombre de mediana edad frunció el ceño ligeramente. Jeje, está bien. Por el bien del señor de la ciudad Lu, les perdonaré la vida por ahora. Inesperadamente, el joven insoportablemente arrogante no siguió actuando como un mocoso molesto. En cambio, levantó el pie y soltó a ese cultivador. Gracias, joven maestro Lin. El hombre de mediana edad ahuecó los puños. Señor de la ciudad Lu, todavía tengo algo que hacer. Me iré primero, pero no olvide nuestro acuerdo. Antes de irse, el joven le dijo significativamente a Yan Xiu. Te recordaré. Todos se dispersaron y le dieron paso al joven. Al ver al joven irse, el hombre de mediana edad suspiró. Recuerda, no importa lo que pase en el futuro, no lo vuelvas a provocar. ¿Por qué? Yan Xiu estaba desconcertado. Era evidente que no había hecho nada malo. ¿Por qué tenía miedo? Él es del clan espiritual. Aunque solo fueron 5 palabras, fueron como un trueno en sus oídos. La Tierra Santa del continente central tenía un total de 20 facciones principales. Las 8 grandes tierras sagradas y los 12 clanes sagrados. Entre ellos, el clan espiritual era uno de los 12 clanes sagrados, y era el más misterioso. Comparado con un coloso como el clan espiritual, la ciudad Luna Oscura era como un grano de arena en un desierto, ni siquiera digno de mención. Si no hubiera llegado a tiempo, habrías muerto. El hombre de mediana edad continuó. Yan Xiu guardó silencio. Aunque siempre había estado en la ciudad de la Luna Oscura, sabía lo poderosos que eran los 12 clanes sagrados. Eran existencias que verdaderamente se encontraban en la cima del mundo central espiritual. Aparte de las 8 grandes tierras sagradas, nadie se atrevía a desafiarlos. Está bien, este asunto termina aquí. Palmeando el hombro de Yan Xiu, el hombre de mediana edad no dijo nada más y voló nuevamente. La multitud que los rodeaba se miró entre sí sin saber qué había sucedido. Debido a que el hombre de mediana edad había usado su energía espiritual para enviar una transmisión de voz, no lo oyeron. Viejo Yan, ¿estás bien? Qin Hue dio un paso adelante y preguntó. Es posible que otros no hayan escuchado las palabras del hombre de mediana edad, pero Qin Hue sí. También sabía que el joven de hace un momento era del clan espiritual, pero en ese momento, Qin Hue no tenía ningún concepto de los 12 clanes sagrados. Estoy bien. Estoy bien. Yan Xiu negó con la cabeza varias veces antes de ajustar rápidamente sus emociones. Hermano Qin, sigamos adelante y echemos un vistazo. Qin Hue no mencionó al clan espiritual y en su lugar preguntó en voz baja. ¿Esa persona era el señor de la ciudad de la Luna Oscura? Sí. Yan Xiu respetó al hombre de mediana edad. Si no fuera por el señor de la ciudad que me salvó en ese entonces, no habría vivido hasta ahora. En ese momento, Yan Xiu explicó con seriedad. El señor de la ciudad es en realidad una muy buena persona. Es solo que ese joven es demasiado poderoso. No puede hacer nada al respecto. Oh. Qin Hue reflexionó.
Aunque Ian Xiu dijo esto, Qin Hue pudo sentir un aura fría del hombre de mediana edad, como si fuera un hombre muerto. Esta aura absolutamente no debería aparecer en un cultivador normal del escenario celestial. Luego, los tres fingieron que nada había pasado y caminaron toda la calle hasta que se puso el sol y apareció la luz de las estrellas. ¿Todavía hay habitaciones aquí? Ian Xiu entró en una posada y gritó. Como el cielo ya estaba oscuro, Qin Hue decidió quedarse en Ciudad Luna Oscura por el momento. Sí, sí, sí. Capitán Ian, puede quedarse donde quiera. El comerciante sonrió. Arregla una habitación para mis dos amigos. Ian Xiu señaló a Qin Hue y Su Ian detrás de él. En su opinión, los dos deberían ser pareja, por lo que solo pidió una habitación. ¿Dos habitaciones?, interrumpió Qin Hue a Ian Xiu. Ningún problema. El comerciante dijo emocionado. Debido al caos que se había desatado recientemente en la ciudad Luna Oscura, ya había muy pocas personas en las tiendas. No era fácil que vinieran dos invitados, y además eran amigos del capitán del equipo de aplicación de la ley, así que ¿cómo podía descuidarlos? Hermano Qin, me iré primero. Te buscaré mañana. Te traeré una jarra de buen vino. Ian Xiu agitó la mano y se giró para irse. Bajo la dirección del tendero, Qin Hue y Su Ian entraron a sus respectivas habitaciones. En cuanto a Yun Shi, se quedó sobre la cabeza de Qin Hue. Pequeño, la próxima vez no bebas tanto. Qin Hue frotó la cabeza de Yun Shi con impotencia. Ark. Yun Shi se dio la vuelta pero todavía no se despertó. Parece que aquí no hay nada divertido. Vámonos mañana. Pensando así, Qin Hue sacó una olla de vino espiritual, se puso el tiempo ilusorio que le compró a Mao Aten y entró en el mundo ilusorio del joven Chen. Del otro lado, Su Ian estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, tratando de entrar en un estado de cultivación, pero no podía calmarse sin importar qué. Su mente estaba llena del poema de amor de Qin Hue. Al final, Su Ian simplemente renunció a la cultivación. Sacó el espejo de bronce que Qin Hue le había dado y lo sostuvo en su mano. Este espejo de bronce era muy común y su mano de obra era incluso un poco tosca. Sin embargo, cuando miró el hermoso rostro reflejado en el espejo, Su Ian tuvo una sensación indescriptible. Ella había sido elegida por el maestro de la secta Thunder Breeze desde que era joven y se había convertido en la doncella santa de la secta. Su nombre había sacudido a toda la Tierra del Sur. Ahora, ella llevaba las esperanzas de toda la secta Thunder Breeze. Esto la hizo ansiosa por volverse más fuerte, pero al mismo tiempo, también estaba llena de confusión. Incluso frente a las interminables montañas y ríos, la belleza en el espejo no tiene comparación. Segmento 8756. Su Ian murmuró para sí misma mientras cerraba los ojos. La noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, cuando Qin Hue se quitó el dispositivo del tiempo ilusorio, encontró a Yun Shi sentada en su hombro cultivando. El tonto cabello de su cabeza se balanceaba de izquierda a derecha como una antena. Al percibir los movimientos de Qin Hue, Yun Shi también despertó de su cultivo. Maestro, estoy a punto de avanzar al nivel 3, jeje. ¿Tan pronto? Qin Hue se quedó atónito, pero cuando lo pensó, tenía sentido. Yun Shi ya había tomado forma humana, entonces, ¿qué más era imposible? Qin Hue tomó un sorbo de vino, se puso de pie y dijo, me pregunto si hay alguien vendiendo mapas aquí. De hecho, me olvidé de este asunto ayer. No sabía nada sobre la tierra sagrada del continente central y no tenía idea de dónde se encontraba. Si no tuviera un mapa, sería muy fácil que se perdiera. Qin Hue se estiró perezosamente y decidió salir a echar un vistazo. Tal vez pudiera encontrar un mapa para comprar. Su Ian había estado prestando atención a la habitación de Qin Hue. Al ver que Qin Hue salía de su habitación, abrió inmediatamente la puerta y se fue con él. Primero compremos un mapa, luego despidámonos del viejo Ian y nos iremos. Dijo Qin Hue. Su Ian asintió sin ninguna objeción. Después de salir de la posada, los dos caminaron hacia la calle cercana. De repente, vieron una multitud a lo lejos y era extremadamente ruidosa. Por capricho, Qin Hue planeó ir y unirse a la diversión, pero cuando vio quién estaba rodeado en el medio, su rostro se hundió de inmediato. Capítulo 108. Sangre por sangre. Ian Xiu yacía en el suelo, con el rostro pálido como el papel. No mostraba ningún signo de vida. Estaba claramente muerto. Lo extraño fue que Ian Xiu no tenía ninguna herida en su cuerpo, como si se hubiera quedado dormido. No esperaba que el capitán Ian estuviera muerto. Abandonemos esta ciudad rápidamente. Sí, sí. El capitán Ian era un cultivador de la etapa tierra. Esta ciudad debe ser maldita. Ay, el capitán Ian era una buena persona.
Todos discutían animadamente. Tenían miedo de lo desconocido, pero también sentían lástima por Yan Xiu. Después de todo, como capitán del equipo de ejecución de la ciudad Luna Oscura, Yan Xiu había ayudado a muchas personas. ¿Quién hubiera pensado que moriría aquí sin ningún motivo? Fue realmente difícil para ellos aceptar su muerte. ¿Cómo pudo ser esto? Su Yan se cubrió la boca con sorpresa. Qin Hue no dijo nada, le entregó directamente a Yun Shi a su Yan, hizo a un lado a todos y se agachó junto a Yan Xiu. En ese momento, Yan Xiu parecía estar dormido, pero sostenía con fuerza una olla de vino espiritual y no estaba dispuesto a soltarla. Qin Hue lo miró de reojo. Esta olla de vino espirituoso tenía 60 años y debía proceder del escondite secreto de Yan Xiu. Aunque no podía compararse con el vino espirituoso de la secta de los misterios arcaicos, la disposición de Yan Xiu a sacarlo era prueba suficiente de su carácter. Aturdido, Qin Hue pareció escuchar la voz directa de Yan Xiu. Hermano Qin, te traeré una olla de buen vino mañana. Qin Hue respiró profundamente y sintió que la sangre le subía por el pecho. Estiró la mano para agarrar la jarra de vino y susurró. Viejo Yan, tomaré el vino. Tan pronto como terminó de hablar, Yan Xiu milagrosamente soltó su agarre. Qin Hue abrió la jarra de vino y levantó la cabeza para beber. Dijo débilmente. Ya que bebí tu vino, entonces tengo la obligación de vengarte. Dicho esto, Qin Hue se puso de pie, emitiendo una fuerte intención asesina. Sangre por sangre. Señor. Su Yan abrió la boca, pero al final no dijo nada. Sabía que Qin Hue estaba realmente enojado. Muévete, muévete. En ese momento, algunos cultivadores se acercaron corriendo. Cuando vieron a Yan Xiu tirado en el suelo, sus expresiones cambiaron drásticamente. Capitán. Estos cultivadores parecían ser miembros del equipo de aplicación de la ley. Al ver morir a Yan Xiu, se les partió el corazón de inmediato. Dos de ellos no pudieron evitar llorar amargamente. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Quién hizo esto? Capitán Yan. Al presenciar esta escena, Qin Hue dijo sin expresión. Todos deberían ser miembros del equipo de aplicación de la ley, ¿verdad? ¿Quién eres? Uno de los cultivadores frunció el ceño. Parece ser el joven que siguió al capitán Yan ayer. Otro cultivador reconoció a Qin Hue. ¿Cuál es su relación con nuestro capitán? Soy amigo de tu capitán. Me llevaré su cadáver ahora, dijo Qin Hue lentamente. Todos estaban furiosos. ¿Qué quieres decir? Muy simple, lo vengaré. Qin Hue no siguió diciendo tonterías. Una luz dorada salió disparada de inmediato de la punta de su dedo y entró en el cuerpo de Yan Xiu. Entonces pareció sentir algo y miró a lo lejos. ¿Qué lo hiciste al capitán Yan? Si no fuera por las extrañas acciones de Qin Hue, todos ya habrían peleado con él. Sin embargo, Qin Hue los ignoró. Con un movimiento de su mano, levantó el cadáver de Yan Xiu y voló hacia la lejana residencia del señor de la ciudad. Detener. Justo cuando todos estaban a punto de perseguirlos, se dieron cuenta de que no podían moverse, como si estuvieran restringidos por algo. Su Yan suspiró y dijo. No te preocupes, el mayor vengará al capitán Yan. Tan pronto como terminó de hablar, Su Yan la siguió de cerca y voló hacia la residencia del señor de la ciudad con Qin Hue. Al mismo tiempo, en el interior de la residencia del señor de la ciudad. Joven maestro Lin, ¿por qué atacaste a Yan Xiu? El hombre de mediana edad se paró frente al joven y le hizo preguntas. Señor de la ciudad Lu Qingou, ¿han olvidado nuestro acuerdo? La expresión del joven era tranquila mientras se burlaba. Todos en esta ciudad son alimento para nuestro clan espiritual. Puedo matar a quien quiera. Eres demasiado. Lu Qingou rugió enojado. Yan Xiu era su subordinado más capaz y siempre le fue leal. Nunca esperó que el joven matara a Yan Xiu por un asunto tan insignificante ayer. ¿Qué? Señor de la ciudad Lu, ¿quieres morir con él? El joven entrecerró los ojos y dijo abiertamente. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Lu Qingou sintió como si le hubieran apretado la garganta y al instante se quedó en silencio. HMPH, si no fuera por la ayuda de nuestro clan espiritual, habrías muerto hace 3 años. Lin Langtian dijo con frialdad. En 10 días, todos en esta ciudad morirán. Durante este tiempo, te aconsejo que no tengas otros pensamientos. De lo contrario, no me importaría enviarte abajo primero. Como hijo del clan espiritual, Lin Langtian tenía la confianza para hacerlo. Tal vez no se lo considere un genio en el clan espiritual, pero en un lugar pequeño como Ciudad Luna Oscura, era una existencia absolutamente incomparable. Entiendo. La expresión de Lu Qingou cambió indeterminadamente antes de que finalmente inclinara la cabeza.
Hace 3 años, su esperanza de vida estaba a punto de terminar y no pudo avanzar hasta el nivel del cielo. Justo cuando estaba a punto de morir, el clan espiritual vino de repente a buscarlo y usó una técnica secreta para extender su vida. Sin embargo, en ese momento, su vida había sido pagada con las vidas de todos en Darkmoon City. Lu Qingou, que estaba al borde de la muerte, decidió aceptar sin siquiera pensarlo y continuó viviendo hasta ahora. Esta fue también la razón por la que Qin Hue pudo sentir el aura de una persona muerta en él. En otras palabras, siempre que el joven estuviera dispuesto, podría quitarle la vida a Lu Qingou en cualquier momento. Si no fuera por el hecho de que mi orbe del alma necesitó 3 años para despertar, habría matado a una basura como tú hace mucho tiempo. Frunciendo los labios con desdén, Lin Langtian ordenó condescendientemente. Encuéntrame 10 mujeres esta noche. Cuanto más hermosas, mejor. Sí. Lu Qingou no se atrevió a refutar y solo pudo estar de acuerdo. No hay necesidad de buscar a las mujeres. La voz fría de Qin Hue llegó de repente desde afuera de la puerta. ¿Quién es? Los dos se quedaron estupefactos. No sintieron que alguien se acercaba. Estallido. La puerta de madera se rompió con un estruendo y se convirtió en polvo. Una figura apareció fuera de la puerta. ¡Qué guapo! Al ver la apariencia de la persona, los dos pensaron al mismo tiempo, pero reaccionaron rápidamente. Ahora no era el momento de pensar en eso. ¿Quién eres? El rostro de Lin Langtian estaba sombrío y frío. Incluso con su cultivo de la etapa final del cielo, en realidad no notó a la otra parte en absoluto. Qin Hue ignoró directamente a Lin Langtian y miró a Lu Qingou. Jeje, de hecho hay algo mal contigo. La expresión de Lu Qingou se congeló. Parecía recordar algo y señaló a Qin Hue. Tú eres el de ayer. En ese momento, Qin Hue no dio un paso adelante, por lo que a Lu Qingou no le importó mucho, pero Qin Hue era realmente demasiado guapo, por lo que Lu Qingou tuvo alguna impresión de él. Así es. Soy amigo de Yan Xiu. Qin Hue sonrió y dijo con frialdad. Estoy aquí para vengarlo. Estrictamente hablando, Qin Hue y Yan Xiu solo se conocían desde hacía menos de un día. Sería exagerado llamarlo su amigo, pero ahora, Qin Hue solo tenía un pensamiento en mente, y ese era vengar a Yan Xiu. ¿Amigo de Yan Xiu? Lu Qingou estaba atónito. Aunque no había fluctuaciones de energía espiritual en el cuerpo de Qin Hue en este momento, todavía sentía una fuerte sensación de peligro. ¿Desde cuándo Yan Xiu tenía un amigo así? ¿Escuchaste lo que dije hace un momento? El rostro de Lin Langtian se oscureció. Yo fui quien salvó la vida de Yan Xiu. Ahora solo la voy a recuperar. Será mejor que no interfieras. Lu Qingou apretó los dientes y dijo con severidad. Aunque Yan Xiu era su subordinado más capaz, ¿qué era su vida comparada con la suya propia? Muy bien. Ahora tú también puedes morir. Qin Hue no se molestó en perder el tiempo, levantó la mano y golpeó. En un instante, el cielo y la tierra se distorsionaron. Antes de que el lastimoso Lu Qingou pudiera reaccionar, fue sumergido por el enorme puño de viento. A pesar de que ya estaba en la etapa intermedia del cielo, fue destrozado instantáneamente. El terrible puño de viento no se detuvo allí. Pasó como una ola. Por donde pasaba, los edificios se derrumbaban uno tras otro, levantando una nube de polvo que llenaba el cielo. Cuando el humo y el polvo se disiparon, con Qin Hue como fuente, un barranco en forma de arco se extendió en forma de abanico, atravesando toda la residencia del señor de la ciudad. En cuanto a Lu Qingou, ni siquiera quedaron restos. Hasta su muerte, Lu Qingou no tenía idea de lo que estaba pasando. Lin Langtian, que originalmente estaba furioso por haber sido ignorado, se quedó estupefacto al instante y casi no se atrevió a creer lo que veía. Aunque él mismo también podía derrotar a Lu Qingou, ¿no fue este resultado demasiado exagerado? ¿Muerte instantánea con un solo golpe? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que haya expertos en el escenario supremo aquí? Lin Langtian tragó saliva y dijo con incredulidad. Solo los expertos de Supreme Stage pueden lograr esto. Y a juzgar por la situación, la otra parte parecía ser incluso más joven que él. Ahora es tu turno. Qin Hue lo dijo casualmente como si acabara de hacer algo insignificante. ¿Qué planeas hacer? Lin Langtian se aterrorizó instantáneamente y retrocedió continuamente, con los ojos llenos de miedo. Anciano Qion, sálvame. Antes de que terminara de hablar, un anciano rubicundo apareció de repente en el campo. Su expresión era incomparablemente grave mientras miraba fijamente a Qin Hue. El aura del anciano era fría e impredecible. Era un experto en el escenario supremo. ¿Están planeando convertirse en enemigos de nuestro clan espiritual? El anciano dijo solemnemente.
Por la fuerza que Qin Hue mostró hace un momento, la otra parte supo que él era al menos un experto en el nivel supremo. ¿Cómo podría aparecer un experto así en un lugar tan pequeño como Darkmoon City? Lin Langtian inmediatamente suspiró aliviado cuando vio aparecer al anciano y gritó. Anciano Kion, él conoce el secreto de nuestro clan espiritual. Mátalo. Rápido. Después de esconderte durante tanto tiempo, finalmente estás dispuesto a salir. Qin Hue no pareció sorprendido por la repentina aparición del anciano y dijo con indiferencia. No esperaba que al final, todavía tendría que terminar peleando con un superior de alguien después de provocar a un joven maestro. Sin embargo, eso ya no le importaba. No importaba cuán grandioso fuera el origen de este joven, definitivamente no lo dejaría ir. ¿Qué? ¿Sabías que yo estaba allí desde el principio? El anciano estaba horrorizado. Se había estado escondiendo en la oscuridad para proteger a Lin Langtian. Incluso a los expertos de la etapa suprema les resultaría difícil descubrirlo, pero Qin Hue parecía haber sabido desde el principio que se escondía cerca. ¿Es extraño? Qin Hue respondió con una pregunta. Soy Lin Qion y pertenezco al clan espiritual, uno de los 12 clanes sagrados. Tu cultivo es excepcional para tu edad, así que ¿por qué debes convertirte en enemigo de mi clan espiritual por una hormiga? Al final, morirás y será demasiado tarde para arrepentirte. El anciano puso sus manos detrás de su espalda y trató de intimidar a Qin Hue con el poder de su clan. En la tierra sagrada del continente central, los 12 clanes sagrados eran una existencia divina. Ni siquiera los expertos de la etapa santa se atrevían a provocarlos, y mucho menos un simple experto de la etapa suprema. En opinión del anciano, incluso si Qin Hue fuera un genio, a su edad como mucho estaría en el escenario supremo. Después de todo, incluso el genio más destacado de su clan espiritual estaba solo en la cima de la etapa suprema. ¿Podría ser que Qin Hue fuera más fuerte que las figuras principales de la generación más joven de su clan espiritual? ¿Me estás tomando el pelo? A menos que fueran los santos hijos de las 8 grandes tierras sagradas. Sin embargo, el anciano básicamente había visto a todos los hijos santos de las 8 grandes tierras sagradas. No había nadie tan guapo como Qin Hue. HMPH. Hablas demasiado. Qin Hue permaneció inexpresivo mientras levantaba la mano y golpeaba nuevamente. Estaba aquí para vengar a Yan Xiu, no para escuchar sus tonterías. Olvídate del clan espiritual, incluso si viniera un cultivador de la etapa del gran sabio, lo mataría sin dudarlo. Auge. Otro agujero se creó en la residencia del señor de la ciudad, sacudiendo los cielos y la tierra. Innumerables personas levantaron la vista y miraron, revelando expresiones perplejas, sin entender lo que estaba pasando. Al igual que Lu Qingou, la carne, los huesos e incluso la esencia del alma del anciano habían desaparecido por completo de este mundo. Estaba más muerto que muerto. Al mismo tiempo, Lin Langtian ya no estaba tan sorprendido, estaba lleno de miedo. Lin Qion era un experto en la etapa suprema de última etapa, pero fue asesinado de un solo golpe. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Podría este joven ser un experto en el Legendary Stage? Imposible. Absolutamente imposible. Los ojos de Lin Langtian estaban sin vida mientras estaba sentado en el suelo, sus piernas temblaban continuamente. Ya no tenía la apariencia altanera y poderosa de antes. Aunque Qin Hue estaba vestido de blanco y era incomparablemente guapo, a los ojos de Lin Langtian, no era menos que un demonio del infierno. Tú, no puedes matarme. Soy un miembro del clan espiritual. Si me matas, el clan espiritual definitivamente no te dejará ir. Sin embargo, Qin Hue actuó como si no hubiera escuchado las palabras de Lin Langtian y caminó lentamente, preparándose para acabar con esta escoria. Justo cuando el puño de Qin Hue estaba a punto de aterrizar, Lin Langtian pareció recordar algo y de repente gritó. Yan Xiu aún no está muerto. Soplaron fuertes vientos que hicieron que todo el rostro de Lin Langtian temblara y casi no pudiera abrir los ojos. Qin Hue retrajo el puño y miró a Lin Langtian. Habla. Al ver que había esquivado una calamidad, Lin Langtian tragó saliva y dijo con miedo. Yo solo usé el orbe del alma para absorber su alma de esencia. Si puedo encontrarla, tal vez pueda salvarlo. ¿Perla del alma? ¿Qué es eso? Qin Hue frunció el ceño. Había escuchado ese término antes, pero no sabía qué significaba. Esto. La expresión de Lin Langtian cambió ligeramente. Parecía haberse dado cuenta de que había dejado escapar un error accidental y no estaba dispuesto a continuar. Si no me lo dices, no me importa buscar en tu alma. Qin Hue dijo fríamente. Lin Langtian no pudo evitar estremecerse cuando escuchó esto, y solo pudo prepararse y decir.
Los orbes del alma son un artefacto espiritual refinado por nuestro clan espiritual. Se pueden usar para recolectar almas de esencia. Basándose en lo que acababa de decir Lin Langtian, Qin Hue comprendió rápidamente lo que estaba pasando. Resultó que las almas de esencia de aquellas personas que habían muerto sin motivo en la ciudad de la luna oscura habían sido absorbidas por el orbe del alma. No es de extrañar que no tuvieran heridas en sus cuerpos. En cuanto al orbe del alma, era un artefacto espiritual de la etapa suprema refinado por el clan espiritual. Sin embargo, tenía un período de despertar de 3 años. Antes de eso, tenía que ser nutrido constantemente con energía espiritual. Cuando llegó la etapa del despertar, el poder liberado por el orbe del alma pudo devorar instantáneamente las almas de esencia de cientos de miles de personas. El requisito previo era que estas personas debían estar por debajo del nivel del cielo. Esta era también la razón por la que el clan espiritual había elegido la ciudad de la luna oscura como su objetivo. El orbe del alma en la mano de Lin Langtian estaba a solo 10 días de la etapa del despertar. Él era quien había controlado el orbe del alma para absorber el alma de esencia de Yan Xiu. ¿Dónde está el orbe del alma? Qin Hue dijo sin expresión. El orbe del alma es nuestro clan espiritual. Estallido. Lin Langtian voló de repente hacia atrás, atravesó más de una docena de paredes y escupió una bocanada de sangre. Su aura cayó en línea recta. Antes de que pudiera mirar hacia arriba, Qin Hue ya había aparecido frente a él. Última oportunidad. ¿Dónde está el orbe del alma? Esta vez, Lin Langtian no se atrevió a hablar más. Soportó el intenso dolor y sacó su orbe del alma de su anillo de almacenamiento. Era una cuenta con forma de cristal que emitía un aura densa y mortal que hacía que uno se estremeciera. Qin Hue extendió su mano para tomar el orbe del alma y lo sondeó con su sentido espiritual, pero no pudo encontrar el alma esencial de Yan Xiu. Al ver esto, Lin Langtian explicó apresuradamente. Los orbes del alma solo se usan para recolectar almas de esencia. Después de que todas las almas de esencia ingresen a las cuentas del alma, serán teletransportadas a la torre del alma del clan espiritual. El significado de Lin Langtian era claro. Si uno quería encontrar la esencia del alma de Yan Xiu, tenía que ingresar al clan espiritual. Parece que tengo que hacer un viaje al clan espiritual. Qin Hue reflexionó. Capítulo 109. Clan espiritual. La tierra sagrada del continente central era vasta e ilimitada, varias veces más grande que la tierra del sur. Incontables expertos se escondían allí. Entre ellos, las 8 grandes tierras sagradas y los 12 clanes sagrados eran las existencias más importantes. Las 8 tierras sagradas eran la tierra sagrada Yang puro, la tierra sagrada esencia celestial, la tierra sagrada azul carmesí, la tierra sagrada demonio distante, la tierra sagrada inigualable, la tierra sagrada espada oculta, la tierra sagrada caos primordial y la tierra sagrada inmortal. En cuanto a los 12 clanes sagrados, eran respectivamente los clanes del fuego, hielo, sangre, piedra, dragón, medicina, espíritu, ilusión, esencia, sonar, alma y viento. Ya fueran las 8 grandes tierras sagradas o los 12 clanes sagrados, todos tenían muchos expertos de la etapa santa que defendían el fuerte. Eran invencibles en el continente central. Estrictamente hablando, el clan espiritual no era considerado poderoso entre los 12 clanes sagrados, pero era el más misterioso. Además, debido a que estaban en buenos términos con el clan del alma, las otras facciones no se atrevieron a provocarlos. Según Lin Langtian, había un total de 36 orbes de almas, y los llevaban en los cuerpos de 36 herederos del clan espiritual. Buscaban una ciudad débil como Darkmoon City para reunir almas de esencia. En cuanto a su función exacta, Lin Langtian tampoco estaba seguro. En opinión de Lin Langtian, esta misión debería haber sido muy fácil. Mientras recolectara las almas de esencia de todos los residentes de Darkmoon City, podría traer de regreso los orbes de alma y obtener una gran cantidad de recursos de cultivo. Pero nunca esperó que Qin Hue saltara de repente y matara directamente a Lu Qingguo y Lin Qion con 2 golpes. Era necesario saber que Lin Qion era un experto de la etapa suprema de la fase media que también pertenecía al clan espiritual. Era mucho más fuerte que los expertos ordinarios de la etapa suprema. Incluso un experto de la etapa suprema máxima tendría que pagar un precio para derrotar a Lin Qion. Sin embargo, Qin Hue había matado a Lin Qion tan fácilmente como aplastar una hormiga. Aparte de pensar que Qin Hue estaba en la etapa legendaria, Lin Langtian no podía pensar en ninguna otra razón. En este momento, en la residencia del señor de la ciudad, que había sido destruida por Qin Hue, Lin Langtian estaba sentado en el suelo temblando. Ni siquiera se atrevió a mirar a Qin Hue.
Si no fuera por el hecho de que tenía un cultivo de etapa celestial de fase tardía, se habría orinado en los pantalones hace mucho tiempo. Solo sé esto. Lin Langtian dijo ansiosamente, temiendo que Qin Hue lo golpeara de repente. Después de todo, lo que dijera no iba a importar. ¿Quién irrumpiría en el clan espiritual para cortejar a la muerte por el alma esencial de un cultivador de la etapa tierra? Después de escuchar la descripción de Lin Langtian, Qin Hue sostuvo el orbe del alma en su mano y ejerció algo de fuerza. Grieta. El orbe del alma se rompió con un estruendo y se convirtió en polvo que cayó. Tú realmente destruiste el orbe del alma. Aunque sabía que Qin Hue era muy poderoso, Lin Langtian todavía lo encontraba increíble. Aunque el orbe del alma no tenía ninguna letalidad, seguía siendo un artefacto espiritual de la etapa suprema después de todo. ¿Cómo podría ser destrozado por Qin Hue así como así? Llévame al clan espiritual. Qin Hue dijo misteriosamente. ¿Qué? Lin Langtian se quedó atónito y pensó que había escuchado mal. Llévame al clan espiritual, repitió Qin Hue. ¿Estás loco? Lin Langtian se sorprendió, pero inmediatamente se dio cuenta de que probablemente esto era algo bueno para él. Si Qin Hue realmente se atreviera a entrar en el clan espiritual, lo que le esperaba definitivamente sería la muerte. Incluso si Qin Hue fuera un experto en la etapa legendaria, no, incluso si fuera un experto en el Reino Santo, sería imposible para él salir con vida del clan espiritual. Pensando en esto, Lin Langtian asintió repetidamente. Mientras no me mates, haré lo que sea. ¿Cómo podría Qin Hue no entender las intenciones de Lin Langtian? Sin embargo, no le importaba. Si el clan espiritual se atrevía a impedirle revivir a Yan Xiu, a Qin Hue no le importaría destruirlos casualmente. Dado que el clan espiritual podía reunir almas de esencia en todas partes, deberían estar preparados para pagar el precio en cualquier momento. Señor. En ese momento, Su Yan voló con Yun Shi en sus brazos. Vamos. Qin Hue agitó la mano y la energía espiritual bajo sus pies se transformó en un caballo. Inmediatamente llevó a las 3 personas al cielo y desapareció en el horizonte a una velocidad increíble. Mayor, ¿a dónde vamos? Clan espiritual. Tierra sagrada del continente central, dominio espiritual, clan espiritual. Como uno de los 12 clanes sagrados, el clan espiritual no solo poseía su propio reino, sino que también poseía recursos de cultivo extremadamente abundantes. Además, había una barrera indestructible fuera del dominio espiritual. Aparte de los expertos del clan espiritual, nadie podía acercarse a ella. Esta era también la razón por la que el clan espiritual era tan misterioso, porque nadie sabía cómo era su estructura interna. En ese momento, el interior del clan espiritual estaba en paz. Había montañas verdes, cascadas y puentes por todas partes. Casi todos los palacios estaban hechos de tesoros del cielo y la tierra que se extendían por miles de kilómetros sin un final a la vista. De vez en cuando, algunos artefactos espirituales de transporte aéreo pasaban por allí, trayendo consigo rayos de luz. Era como un paraíso. Si no la hubieran buscado deliberadamente, habría sido muy difícil para cualquiera descubrir que había una pagoda erigida en la frontera del clan espiritual. No era menos impresionante que una montaña. No, en lugar de llamarla pagoda, sería más apropiado llamarla pagoda del mal. Esto se debía a que la pagoda emitía una aura densa de muerte. Ni una sola brizna de hierba crecía en un radio de 5 kilómetros, lo que hacía que uno sintiera miedo con solo mirarla. Grieta. Acompañados por un sonido nítido, varios ancianos vestidos de negro sentados con las piernas cruzadas en la torre de repente abrieron los ojos, revelando expresiones de asombro. ¿Qué pasó? Creo que un orbe del alma se hizo añicos. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Parece que el orbe del alma en el cuerpo de Lin Langtian se ha roto. Esta basura. El líder de los ancianos vestidos de negro resopló y dijo, ¿Lin Langtian no fue a Ciudad Luna Oscura? Si no recuerdo mal, solo debería haber un experto en el escenario celestial allí. Después de una pausa, pareció haber pensado en algo y dijo, ¿está Lin Qion a su lado? Sí. Otro anciano dijo nerviosamente. Sexto anciano, ¿podrían haber descubierto nuestro plan los otros clanes sagrados? Imposible. El sexto anciano dijo con una decisión que podría cortar clavos y cortar hierro. Esas tierras sagradas y clanes sagrados siempre están ocupados con conflictos internos, así que ¿cómo podrían preocuparse por la vida y la muerte de los cultivadores comunes? Además, incluso si los descubrieran, sería imposible para ellos saber lo que estamos haciendo. Sin embargo, para estar seguros, sin importar quién destruyó el orbe del alma, tienes que encontrarlo para mí. No puede haber ningún error. ¿Sí?
Fuera del dominio espiritual, Qin Hue tenía las manos detrás de la espalda mientras flotaba en el aire, evaluando la barrera que tenía frente a él. A su lado estaban Su Yan y Lin Langtian, que temblaba. Fue solo en ese momento que Lin Langtian realmente se dio cuenta de lo poderoso que era Qin Hue. Al principio, Qin Hue solo había transformado su energía espiritual en un caballo. Sin embargo, cuando Lin Langtian reveló la ubicación exacta del clan espiritual, sintió que su visión se oscurecía antes de aparecer fuera del dominio espiritual. ¿Qué tipo de técnica era esta? Uno tenía que saber que la ciudad de la luna oscura y el dominio espiritual estaban a cientos de miles de kilómetros de distancia. Incluso un cultivador de la etapa santa, incluso un cultivador de gran santo, no podría viajar cientos de miles de kilómetros en un instante, ¿verdad? La razón por la que los orbes del alma podían transferir las almas de esencia reunidas a la torre del alma era porque había una pequeña matriz de teletransportación en el interior que estaba conectada a la torre del alma. Y Qin Hue claramente no usó una matriz de transmisión. ¿Podría ser un gran sabio experto? Aunque no sabía por qué el clan espiritual había recolectado tantas almas esenciales, después de enterarse de que Yan Xiu no estaba muerto, Qin Hue supo que no podía demorarse más. De lo contrario, nadie podría estar seguro de si el alma esencial de Yan Xiu desaparecería en el siguiente segundo. Capítulo 110. Torre del Alma. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Así que este es el clan espiritual. Qin Hue murmuró para sí mismo. Según su sentido espiritual, había al menos más de 20 expertos de la etapa santa en esta área, y algunos de ellos parecían haber alcanzado ya la etapa gran santa. No es de extrañar que pudieran clasificarse entre los 12 clanes sagrados. Si entrar en la etapa suprema se consideraba como la primera transformación para un cultivador, entonces entrar en la etapa santa se consideraría como la segunda transformación. Había un dicho en la tierra sagrada del continente central que decía que todos los que estaban por debajo del escenario santo eran hormigas. Solo un verdadero experto en Saint Stage tenía la fuerza para marcar la diferencia. Por ejemplo, el santo Buji y el santo Yang puro, aunque eran solo una persona, pudieron reprimir toda la tierra del sur. Incluso el alma esencial del santo Buji, que había sobrevivido durante cientos de años, podría causar un golpe destructivo a la tierra del sur. Lo más importante es que el linaje de un experto en la etapa santa ya era diferente e incluso sus descendientes podrían beneficiarse de ello. Por otro lado, el clan espiritual tenía más de 20 expertos de la etapa santa. Se podía ver lo aterradores que eran. Lin Langtian era descendiente de uno de los expertos de la etapa santa. Era solo que su linaje se había vuelto un poco más delgado ahora. De lo contrario, su cultivo no se habría detenido en la fase tardía de la etapa celestial. Sin embargo, a los ojos de Qin Hue, estas personas no eran diferentes de los cultivadores comunes de Leaven Stage. En cualquier caso, podrían ser asesinados con un solo golpe. Silbido. Justo en ese momento, Lin Langtian de repente salió volando y se precipitó hacia la barrera fuera del dominio espiritual. Luego, se rió con orgullo y dijo: «Jajaja, esta barrera es una de las formaciones más resistentes de nuestro clan espiritual. Incluso un experto en la etapa santa no podrá romperla». La razón por la que el clan espiritual era el clan más extraño era porque esta barrera solo permitía entrar a aquellos con el linaje del clan espiritual. Lin Langtian ya lo había descubierto. Qin Hue debió haber usado algún método especial para viajar instantáneamente cientos de miles de kilómetros y llegar fuera del dominio espiritual. Después de todo, solo había 8 expertos de grandes sabios en todo el mundo central espiritual, y también eran los maestros sagrados de las 8 grandes tierras sagradas. Y Qin Hue no se parecía en nada a un maestro sagrado de una tierra sagrada. Tal vez Qin Hue había querido dañar al clan espiritual durante mucho tiempo y había creado un pasaje fuera del dominio espiritual. Una vez que se activara, podría viajar instantáneamente a través del espacio. De lo contrario, ¿por qué Qin Hue ofendería al clan espiritual por un cultivador de la etapa tierra? ¿Ah, de verdad? Qin Hue permaneció inexpresivo mientras voló hacia la barrera con indiferencia. Al ver esto, a Lin Langtian se le subió el corazón a la garganta y, sin darse cuenta, dio 2 pasos hacia atrás. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que estaba dentro de la barrera y no tenía por qué tener miedo. Además, este era el dominio espiritual. Una vez que Qin Hue atacara la barrera de matriz, alertaría de inmediato a los expertos del clan espiritual. Cuando eso suceda, Qin Hue podría no ser capaz de escapar. Tonto, esta barrera está conectada al núcleo de la formación de matriz. Si atacas la barrera, atraerás rápidamente a los expertos de nuestro clan.
Tras respirar profundamente, Lin Langtian se preparó. Sin embargo, Qin Hue actuó como si no hubiera escuchado las palabras de Lin Langtian y continuó avanzando hasta que estuvo cerca de la barrera. Zumbido. La luz dorada floreció y aparecieron capas de ondas en la sólida barrera, como agua. Luego, bajo la mirada incrédula de Lin Langtian, Qin Hue atravesó la barrera con indiferencia y se paró frente a él. ¿Cómo es esto posible? Lin Langtian apenas podía creer lo que veía. ¿No dijeron que solo aquellos con el linaje del clan espiritual podían entrar? ¿Podría ser que Qin Hue también fuera uno de los miembros de su clan? ¡Qué broma! Ya no tienes por qué existir. Qin Hue levantó la palma de la mano y movió el dedo. ¡No! Lin Langtian gritó desesperado. Estallido. Como era de esperar, Lin Langtian explotó en una niebla sangrienta que se disipó con el viento como hermosos fuegos artificiales. Sin siquiera mirar, Qin Hue extendió directamente su sentido espiritual, cubriendo todo el dominio espiritual y buscando la torre del alma. Quizás el clan espiritual nunca había imaginado que provocarían tal existencia debido a un simple experto en la etapa tierra. Senior. Su Yan cargó a Yun Shi y se quedó afuera de la barrera con una expresión preocupada. Aunque era la primera vez que venía a la tierra sagrada del continente central, ya había oído hablar de los 12 clanes sagrados del maestro Thunderbreath en ese entonces. En comparación, las llamadas 4 sectas principales eran simplemente insignificantes. Aunque sabía que Qin Hue era muy poderoso, todavía no sabía si podría igualar al clan espiritual. Yun Shi también se dio cuenta de que Qin Hue estaba de muy mal humor, por lo que se había acostado obedientemente en la mano de Su Yan. De lo contrario, no dejaría que Su Yan la tocara a menos que le ofrecieran vino espiritual. Tú y Yun Shi quédense aquí y no se muevan. Volveré pronto. Qin Hue sacó una olla de vino espiritual y tomó un sorbo. Después de pensar por un momento, agitó su energía espiritual nuevamente y envolvió a Su Yan y Yun Shi antes de irse con facilidad. Esta fue una buena oportunidad para recuperar algunas técnicas de cultivo de alto nivel para Baiye. Sexto anciano, otra alma esencial fue teletransportada antes de que el orbe del alma de Lin Langtian se hiciera añicos. Dentro de la torre del alma, el anciano vestido de negro informó sin sentir el peligro. ¿Qué esencia alma? El sexto anciano frunció el ceño. El alma esencial de un cultivador de la etapa tierra. El anciano vestido de negro añadió. ¿Escenario de la tierra? El sexto anciano se sumió en profundos pensamientos. Por alguna razón, tuvo un presentimiento ominoso. Trae esa esencia del alma. Quiero buscar en su alma y ver qué sucedió exactamente en Ciudad Luna Oscura. Después de reflexionar por un momento, el sexto anciano ordenó. ¿Sí? El anciano de túnica negra estaba a punto de irse cuando la torre del alma se sacudió violentamente. Incluso con su cultivo de nivel legendario, casi perdió el control de su cuerpo. ¿Qué pasó? El sexto anciano se sintió aún más incómodo. Alguien está atacando la torre del alma. Antes de que pudiera terminar su frase, una mano invisible agarró de repente al anciano vestido de negro y lo sacó. Antes de que el pobre anciano de túnica negra pudiera reaccionar, un dolor desgarrador se apoderó de su mente. Luego, su visión se oscureció y se desmayó. Qin Hue arrojó al anciano con indiferencia y, con un destello, entró directamente al nivel más bajo de la torre del alma. Del alma de esencia del anciano vestido de negro, Qin Hue ya había encontrado los recuerdos de Yan Xiu. Al menos podía confirmar que la alma de esencia de Yan Xiu estaba bien temporalmente. ¿Quién es? Ante la repentina aparición de Qin Hue, todos quedaron atónitos. Estaban a punto de correr cuando descubrieron que estaban atrapados en el lugar y no podían moverse. Qin Hue giró ligeramente su cuerpo y vio una bola de luz roja como la sangre. Y en la luz yacía una pequeña persona que se parecía exactamente a Yan Xiu. Sin embargo, era algo transparente y parecía disiparse en cualquier momento. Era el alma de esencia de Yan Xiu. También había innumerables bolas de luz rojas en la habitación, cada una de las cuales representaba un alma esencial. Hasta donde alcanzaba la vista, había no menos de 100.000 de ellas. Era difícil imaginar cuántas vidas había matado el clan espiritual. La mayoría de estas almas de esencia eran cultivadores que se encontraban por debajo del nivel celestial. Estaban débilmente conectadas a la torre de almas como energía y se usaban para mantener el funcionamiento de la torre de almas. Suspirando, Qin Hue extendió su mano y agarró el alma de esencia de Yan Xiu, con la intención de trascender el alma de esencia restante. No se podía evitar. Estas almas de esencia eran demasiado débiles. Incluso si Qin Hue las dejaba ir, solo morirían. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Un experto del clan espiritual rugió. Qin Hue negó con la cabeza.
Estas hormigas que parecían NPC no parecían entender su situación. Qin Hue no se molestó en perder el tiempo. Barrió su energía espiritual y mató directamente a todos los expertos del clan espiritual presentes. Ua. En el segundo siguiente, la luz dorada envolvió todas las bolas de luz de color rojo sangre. Duró varias respiraciones más o menos antes de disiparse, junto con todas las bolas de luz de color rojo sangre. Al mismo tiempo, el sexto anciano ya se había apresurado desde el nivel superior de la Torre del Alma, con algunos expertos de la etapa legendaria siguiéndolo. Al ver esto, el sexto anciano se quedó atónito por un momento antes de ponerse furioso. Estás cortejando a la muerte.